Muy buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. Sí, este fin de semana Carles Puigdemont, arropado por 500 alcaldes separatistas, dijo que el gobierno les tiene miedo de lo que puedan decir y decidir, y advertía de que más miedo les iban a dar con estas palabras. Escuchen. Per això sou importants, per això feu nosa, per això feu por, i més que en farem. Hoy parece que los ánimos dentro del independentismo, el suflé de alguna manera se está deshinchando. Y ustedes dirán, ¿por qué? Básicamente porque el consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha dicho hoy que el Estado tiene tanta fuerza que probablemente no van a poder realizar y llevar a cabo el referéndum. Y lo ha dicho un consejero de Puigdemont. Escuchen en una entrevista que daba al diario El Punt Avui. El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N. Y el 9N de 2014, ¿qué fue? Pues fue una consulta, en fin, como dicen algunos, d'acostellada, como se dice en Cataluña, ¿no? Era un pseudo-referéndum. Bueno, la reacción ha sido inmediata. Puigdemont ha decidido cesar inmediatamente a este consejero por mostrar estas dudas sobre el referéndum. Su lugar lo va a ocupar el actual consejero de Cultura, Santi Vila. El presidente catalán lo tiene claro. Al que duda, al que muestre la más mínima fisura, se cobra su cabeza. Esta semana, por cierto, en los próximos 3 días, el gobierno catalán debe presentar las garantías con las que la Generalitat prevé avalar la consulta separatista. Lo que sí hemos conocido hoy es un nuevo borrador de la ley de transitoriedad hacia la independencia que baraja la Generalitat, en la que se refleja, por ejemplo, que el día de la independencia todos los casos que se están tramitando en la justicia española, ya sea en el Constitucional, en el Supremo o en la Audiencia Nacional, pasarían inmediatamente a manos de la justicia catalana. Enseguida lo veremos. Y atención, por lo que se puede avecinar, como vean la luz las memorias que estaría escribiendo el exministro de Industria, José Manuel Soria. Según haría constar, durante su etapa de ministro sufrió presiones de Soraya Sáenz de Santamaría para favorecer a las televisiones del duopolio. Por otra parte, recibió presiones del imputado Mauricio Casals, presidente de La Razón y hombre fuerte de La Sexta. De las procedentes de Casals, por cierto, las califica como presiones insólitas. Denuncia a su vez Soria encontronazos con el ministro Montoro desde 2012, cuando intentaba regular el mercado energético, y encontró la firme oposición del titular de Hacienda, por lo que podría ser un conflicto de intereses. Montoro, años más tarde, se cobraría, recuerdan el año pasado, la cabeza de Soria al denunciar ante Rajoy una cuenta en Suiza de la madre de Soria. Todo esto es según el extitular de Industria, que por cierto ha aclarado al presidente en su día que la cuenta estaba regularizada y dimitió el pasado año porque temía que Montoro filtrara a la prensa la existencia de esta cuenta de su madre y no querría perjudicar la imagen de ella. Ante estos rumores, Montoro, ojo, que echa balones fuera, diciendo algo así que con la que nos ha caído con la crisis, estas pequeñas tempestades casi que se agradecen. Yo no hablo ni hago valoraciones a ese respecto. ¿Que hay intereses en que me retire? Sí, bueno, ya, pero eso es la política, ¿no? Entonces yo creo que hay intereses en que no hubiera entrado. O sea, entonces son los mismos. O sea, intereses en esta vida los hay unos y otros y los demás allá. Bueno, hablaremos de todo ello. Por cierto, también va a estar aquí una de las representantes de una plataforma de la España bilingüe que defiende la libertad educativa en nuestro país. Hoy, las diferentes plataformas de las diferentes comunidades autónomas, la balear, la catalana, la gallega, la valenciana, bueno, en fin, de muchísimas regiones, la vasca, por supuesto, se han, digamos, unido, han decidido unir las fuerzas para recoger 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular para presentar al Congreso e intentar regular lo que es una cosa que clama al cielo, que en todas las partes de nuestro país sea, en fin, un uso normal la lengua oficial del Estado, que es el español, y que no se arrincone como ocurre en algunos lugares de nuestro país, como enseguida les vamos a mostrar. Para hablar de todo ello tenemos en nuestra mesa al periodista de La Gaceta, Rafael Núñez Huesca, a quien ya saludamos. Rafael, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias por invitarme. Interesante informe presentabas hoy en La Gaceta sobre los eufemismos o el nuevo vocabulario que se utiliza una vez lo hiciste con el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Ahora dentro del independentismo catalán, ¿no? El neolenguaje
que ya se ha dado a llamar esta colección de eufemismos, de llamar a la independencia dret a decidir, llamar al proceso de ruptura procés constituyent o proceso constituyente. En fin, hay un montón de palabras que son significantes a los que el significado se les hurta el significado real y se sustituye por otro, de manera que es una batalla dialéctica por la que empiezan a ganarse otras muchas batallas. Enseguida lo veremos, este interesante informe de hoy de La Gaceta. También está con nosotros José Luis Balbás. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El proceso de independencia en marcha, pero se baja gente del vagón. Eso es. Con lo cual, ¿se celebrará o no se celebrará, Balbás, esa consulta el 1 de octubre? Tú, dos dotes proféticos. ¿Qué Bueno, crees? yo creo que esto es simplemente un golpe y que el Estado tiene mucha fuerza, como dice el consejero. Ex consejero ya, ¿eh? Para pararlo. Bueno, debe estar en funciones hasta que el nombre mañana. Eso es. Y vamos a ver si tiene diputados, porque depende de la fuerza que tenga, porque ahí está por dos escaños está la Comunidad Catalana. Benjamín López, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Todo en orden? Todo fenomenal. Ya recuperado, en plena forma, ¿no? Se me va a perseguir eternamente. Hombre, digo yo, porque vienes al gato a mitad de días lesionado, pues ya no sé. Recuperado, al 100% para darte guerra esta noche aquí. Venga, claro que sí. Gonzalo Cordiza, junto a la dirección del diario.es. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo de Soria hoy, interesante, ¿eh? Lo de Soria, yo no me creo nada de Soria. ¿No? No. Pero te leerás sus memorias. Con fruición, además. Me va a costar mucho. Me voy a leer la parte de su madre, sobre todo para ver cómo un señor se mete en un charco sin que nadie le llame. No sabíamos nada de la madre ni de esa cuenta en Suiza. Y en esta especie de descargo e intento de defensa del señor Soria, pues nos ha dado una pista para que investiguemos y para que veamos lo que hay, porque hasta la fecha, que yo sepa, nadie había publicado nada de que un ministro y su familia tenían cuentas en Suiza. Parece ser que ahora, en ese intento de descargo, Soria ha conseguido lo contrario. Es un ministro bastante torpe y luego lo explicaré con más detalle, un enemigo judicial también bastante torpe. Bueno, lo veremos. Román Cendoya, buenas noches. Decías algo de Montoro, justo antes de escucharle, ¿no? Sí, o sea, claro. después de escucharle, que justo sí, entras en directo. Claro, que todo el mundo tiene interés en la política, pero parece que él también, ¿no? Y sobre todo el equipo económico y los vínculos que tiene con las eléctricas y con otras empresas. Y que habrá que preguntarse, hay una pregunta que se puede hacer uno, ¿no? ¿Qué sabe Montoro de Rajoy, no? Porque Rajoy tenía en su primer gobierno a dos ministros amigos de antes, que era curiosamente el de Exteriores y Soria. Esos eran sus amigos. Claro. Y curiosamente sus dos amigos, que además podían tener, especialmente Soria, en algún momento llegó a tener una potencia de cara a la sucesión, etcétera, son los dos a los que los han aniquilado y no directamente Rajoy, ¿eh? Es decir, porque de la madre de Soria no ha hablado Soria. De la madre de Soria, el que habló fue Montoro, que además fue corriendo donde el presidente a decirle hay estos papeles. Bueno, eso dice Soria. Y Montoro tendría que explicar muy bien por qué tiene los papeles que son del Banco de España siendo el Ministerio de Hacienda. No desgranemos toda la actualidad, porque como ven va a ser un gato muy interesante, donde va a haber evidentemente posturas encontradas y vamos a intentar dar un análisis lo más enriquecedor posible. ¿Cómo pueden participar en el mismo? Ya lo saben, enviando sus WhatsApps al número de teléfono que aparece en pantalla, el 670-03-4543. Nos agregan a su agenda telefónica y si ya lo han hecho, pues nos empiezan a escribir reflexiones, comentarios o preguntas que consideren oportunas. También a través de Twitter, @gato_directo, nos pueden interactuar también con el programa, y a través de YouTube nos puede ver en directo en las zonas donde no puedan verlo, en el extranjero también, y mañana ver los mejores momentos del programa, ver el programa completo. Solo tienen que suscribirse. Brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato al Agua y entramos en materia. Hasta ahora. ¿Por qué malvivir con tu pensión si tienes un piso en propiedad? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. Eduardo Molet vende tu casa y seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. Llamen al 91 591 2901 y en poco tiempo tu piso estará vendido, vendido, vendido. Bueno, vamos a centrarnos, si les parece, en la polémica, en una de las polémicas del día, porque conocíamos esta mañana, ya empezaba este domingo con la publicación de un artículo en el periódico El Mundo sobre las relaciones turbulentas, por llamarlo de alguna manera, entre algunos miembros del gobierno, de la etapa anterior por lo menos, de la primera legislatura de Mariano Rajoy, donde toda
giraba en torno a dos bandos, ya lo saben. Estaban los Sorayos, donde está Soraya Sáenz de Santamaría, está incluso el ministro Montoro, a día de hoy también se ha incorporado Nadal, y en su día contra estos, digamos, estaba otro bando que formaban parte García Margallo, el ministro de Industria, exministro de Industria Soria, que eran de los verdaderos amigos de Mariano Rajoy. Bien, lo que conocíamos ayer en el periódico El Mundo era el rifirrafe que mantuvieron en el año 2012 ya, es decir, a escasos meses de haber ganado las elecciones el Partido Popular, un rifirrafe entre Montoro y el señor Soria a raíz de una nueva reforma energética que estaba preparando el titular de Industria y que hasta en dos ocasiones Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, le paró los pies a Cristóbal Soria en pleno Consejo de Ministros. Lo cierto es que a partir de ahí empezaron ya las tiranteces entre ambos, ahora veremos detalles de qué es lo que ocurrió, y todo ello, digamos que continuó, tuvieron una relación durante los años de legislatura un tanto complicados, hasta que finalmente hoy, según publica el periódico El Mundo, en las memorias que estaría escribiendo, o que ya habría escrito el extitular de Industria, el señor Soria, cuenta que debido a una filtración, un chivatazo, un informe que hizo Montoro a Rajoy diciendo que la madre de Cristóbal Soria tenía una cuenta en Suiza. No, José Manuel Soria. Claro. La madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza. Por lo tanto, lo que hizo Mariano Rajoy fue llamar a Soria. Entonces Soria le dio las explicaciones pertinentes, le dijo que era una cuenta que la heredaron en el año 2010, cuando su madre falleció, que la legalizaron, incluso pagaron el impuesto de patrimonio, pero Soria no quería dar explicaciones de ningún tipo y ni citar a su madre, por lo tanto eso fue la gota que colmó el vaso e hizo que dimitiera cuando no pretendía dimitir, pese a todo lo que se estaba publicando al respecto del ministro de Industria. Vean el informe que les hemos preparado sobre esta un tanto rocambolesca historia que enseguida vamos a intentar aclarar. Soria denuncia que sufrió presiones conjuntas de A3 Media y Soraya Sáenz de Santamaría. El exministro de Industria está preparado para unas memorias con las que planea vengarse de Montoro y de la vicepresidenta. Según el periódico El Mundo, en ellas Soria ajusta cuentas con Montoro, un ministro que forma parte del llamado grupo de Sorayos, los fieles a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y sus principales enemigos. Soria implica directamente al titular de Hacienda en su caída política, pero algo que asegura estar manejado por la líder del grupo, Sáenz de Santamaría. El exministro de Industria siempre, según El Mundo, sufrió grandes presiones de altos cargos de A3 Media, entre ellos el imputado Mauricio Casals, en los que intervino la vicepresidenta, que se posicionó del lado del grupo audiovisual. Pero no es la única ocasión en la que han habido dardos envenenados. Según el mismo diario, Montoro reveló al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la información sobre la polémica cuenta de Soria en Suiza, también que su mujer había recibido una transferencia desde Islandia y que la madre del exministro canario tenía otra cuenta en Suiza y que este habría sido el factor determinante para que José Manuel Soria presentara su dimisión. Todo esto forma parte de una guerra abierta entre excompañeros de gobierno, entre ese triángulo no amoroso, una batalla campal silenciosa que desconocíamos hasta ahora y que comenzó en 2012 cuando el exministro Soria quiso denunciar a Cristóbal Montoro. El motivo, el supuesto trato favorable a Bengoa con ayudas estatales, ya que era un cliente preferente de la consultora familiar que habían montado los hermanos Montoro. Pudo denunciarlo, pero no lo hizo, por lo que habría supuesto para el gobierno en aquella época que España estaba al borde del rescate. ¿Verán finalmente la luz las más de 150 páginas de memorias? ¿Habrá alguien interesado en que no lo hagan? Bueno, esto es lo que ocurría hoy en el Consejo de Ministros. Le han preguntado al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre estas informaciones y... Por cierto, ahora repasaremos algunas de las portadas de los últimos días que están haciendo relación al despacho que en su día fundó Montoro, creo que fue en el año 2007, Montoro y Asociados, rebautizaron en el año 2012 a Actualidad Económica, pero que parece ser que ya durante los años de Montoro al frente de Hacienda podría haber algún tipo de choque de intereses, ¿no? Hoy Montoro, digamos, decía que, bueno, que hay gente que le quiere ver fuera del gobierno, como es normal, y echaba balones fuera. Vean. Yo no hablo ni hago valoraciones a ese respecto. ¿Que hay intereses en que me retire? Sí, bueno, ya, pero eso es la política, ¿no? Entonces yo creo que hay intereses en que no hubiera entrado. O sea, entonces son los mismos. O sea, intereses en esta vida
Los hay unos y otros y los de más allá. Vamos a seguir trabajando, que es lo que cuenta, y cuando uno ve esto, que el país se recupera, que se crea empleo, que podemos acabar definitivamente con la crisis, pues eso, de eso se trata. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. Sí que me gustaría un primer titular de los analistas de la mesa. Enseguida tendremos al periodista Carlos Segovia, quien ha escrito estas informaciones en las últimas horas, pero sí que me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo, intentar dar un poco de luz. Román. Bueno, yo creo que hay, desde antes de ya la legislatura pasada, hay muchas tensiones dentro del gobierno del Partido Popular y del Partido Popular. El Partido Popular permanece muy unido en a ver cómo se matan unos a otros. Es una fuerza de unidad total. Por un lado Cospedal, por el otro lado Soraya, apareció Cifuentes, que ya ella misma dice que es fuego amigo, y entonces aquí están metidos todos en un berenjenal de a ver quién se mata más unos a otros. Y al final pues van saliendo a la luz las tensiones y las realidades de esos grupos, ¿no? Pasa que el ministro Montoro, cuando dice que hay intereses en que me retire, y luego la siguiente frase es cuando le sale el subconsciente, ¿no? Hay intereses de unos, hay intereses de todos, hay intereses de todos, efectivamente. También los suyos, y los de sus entornos, y los de la gente que le viene muy bien que esté ahí el señor Montoro, como está publicando el ABC y como están publicando otros periódicos. Entonces, bueno, pues ahora cuando uno levanta el tarro de las hostialidades, por decirlo claramente, no son hostilidades, son hostialidades, bueno, pues entonces lo que pasa es esto, que cuando uno levanta esa tapa cree que la puede controlar y al final se te descontrola. Pero es que al final, cuando todos reciben del mismo lado y el otro no recibe nada, acaba pasando. Preguntémonos por qué Mauricio Casals es un señor que nadie conocía hasta antes de ayer y ahora está todos los días en los sumarios, en las portadas de unos periódicos, y por supuesto, por muy al rojo vivo que sea una tele, por muy candente que sea, no sale en el grupo en el que tenían que hablar de él también, si son transparentes. Como es el caso de hoy, tampoco. Pero es que ha aparecido en otra más, a juegos de ordenador, es que no se pierde una. No se pierde una, pero claro, ahí entra cuando se tuerce el músculo del informe de competencia en el Consejo de Ministros para que la Sexta la pueda comprar a 3 Media, eso lo hace Soraya Sáez de Santamaría, el informe en contra, que no permitía aquella fusión. Y luego, claro, hay intereses y defensas. Efectivamente, como dice Montoro, hay intereses para todos. Lo que pasa que ahora sí está pasando que empiezan a florecer unos cuantos y unas cuantas informaciones que durante la mayoría absoluta han estado tapados. Pero es que ya no hay mayoría absoluta. Y eso también se nota. Rafael, Román ha citado algunos nombres. Aquí es importante también cómo entra en la escena Soraya Sáez de Santamaría, Mauricio Casals, más conocido como el Príncipe de las Tinieblas, así se le ha bautizado en algunos sectores, bueno, con tráfico de influencias, con presiones, como denunciaba también Soria en el artículo que hoy nos contaba Carlos Segovia. Bueno, mucho mezcla de política y poder mediático, ¿no? A mí, precisamente esto es lo que más me llama la atención y más me preocupa en una democracia, se supone que transparente y consolidada, que el mayor grupo de comunicación de nuestro país, que es A3 Media, que es La Sexta, que es Antena 3, que es el Grupo Planeta, que es La Razón, que son los programas de política más consumidos en España, es decir, el grupo mediático más poderoso y más influyente, está demostrándose que está implicado en política, no solo desde las páginas de los periódicos y las televisiones, sino a través directamente del Consejo de Ministros. Al margen de los conflictos, de los horarios, de los G8, que esto es algo que nos negaba el gobierno, y después de cada Consejo de Ministros nos decían siempre que no había dos grupos. Mentira, había dos grupos, se está viendo que había dos grupos. Incluso tres. Pero al margen de esto, que en fin puede ser más o menos razonable que haya diferentes sensibilidades, lo más preocupante es que ha habido, y probablemente siga habiendo, un grupo de comunicación que quita y pone ministros. Esto es algo que, en fin, la separación de poderes también tiene que ver con los medios de comunicación. Y más, nosotros somos la Intereconomía, un medio de comunicación pequeño, pero extraordinariamente independiente. Somos un grupo de derechas, conservador, pero que le pegamos palos al PP día sí, día también. Es decir, A3 Media es un grupo que tiene a la televisión más de izquierdas, que es La Sexta, una televisión más o menos neutra, que es Antena 3, al periódico oficial del Consejo de Ministros, que es La Razón, y con todo ese conglomerado, Onda Cero, con peones y con soldados en cada uno de las sensibilidades ideológicas, estamos viendo que hace y deshace y tiene más poder probablemente que el Poder Ejecutivo. Esto es preocupante. Balbás pedía la palabra y Gonzalo, venga.
Bueno, los conflictos de intereses dentro del gobierno sabíamos todos que existían. Ahora ya tenemos pruebas superfehacientes, además del informe, que eso era una prueba, el informe Abengoa de las 12 páginas, que estaban disputando la política energética. Eso es lo que se está lo que se estaba disputando. Son intereses económicos que generan enormes flujos de dinero. La política energética en España está dominada prácticamente por 3 compañías oligopolísticas. Eso se llama, en técnica económica, oligopolios. En el caso de España, además, tiene una característica que es muy ineficiente. Cuesta el 30% más que la media europea. Y además nos manipulan las energías en base a que se utilice menos hidráulica, más o menos nuclear, cada vez menos, porque interesa meter el ciclo combinado para vendernos gas y subir los precios medios. Este tipo de intereses es lo que se estaba discutiendo en el Consejo de Ministros entre el grupo G8, que es el grupo de los amigos de Mariano, que eran 8 ministros, gobierno 8. Eso es lo que significa, básicamente encabezados por Soria, que era su candidato a secretario general del Partido Popular, que es lo que estaba ahí en discusión. Poder, simplemente poder y dinero, ¿no? Entonces, ahí la lucha con el grupo contrario, que es el de Soraya y Montoro, fundamentalmente, ahora Nadal, bueno, que es más independiente de Rajoy, creo yo también, ¿no? Pero claro, si lo juntas con los grupos de presión mediáticos, el más importante en política, que es Antena 3 Media, porque al juntar la sexta, después del famoso informe del Consejo de Ministros, para lo que Competencia había dicho que no se podía, que era unir Antena 3 y la sexta, unirlo, que eso habría que verificar si eso es posible, o también es otro monopolio, porque hay otro duopolio, que es la información, ¿no? que es Telecinco y Antena 3 Media, es el duopolio de la información, ¿no? ¿Qué es la información? Control de poder económico, porque si presiona, como decíais, y nombra ministros y los quita, hombre, que los quita y los pone, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, esos intereses políticos generan un conflicto que nos cuesta dinero a los españoles, y eso es lo que tenemos que verificar, porque si los informes funcionan desde 12 páginas con el mismo perfil de la propia Abengoa, que es la que tenía intereses en esa política energética y en esa regulación concreta, pues es una cosa muy grave en términos económicos. Se llama lobby a máximo nivel. Exacto, vamos a ver, por centrar, Balbás, lo que está diciendo Balbás es que en el año 2012 Montoro frenó 2 veces 2 reformas energéticas que había llevado el Consejo de Ministros el ministro Soria, que bueno, pretendía, entre otras cosas, digamos, ir quitando las ayudas a las empresas de energía renovable, entre las que destacaba, la número 1 era sin lugar a dudas Abengoa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Abengoa era el cliente principal del despacho Actualidad Económica, que era el despacho que en el año 2006 fundó Cristóbal Montoro. Soria se planteó, según decía el artículo de hoy, denunciar a Montoro por lo que está diciendo Balbás, por lobby, por presión, por lo que fuera, pero no lo hizo, según confirma en sus memorias, de las que ahora sabremos algo más, para no dañar la imagen del gobierno, muy delicada por aquel entonces, en plena crisis económica. Venga, Cortizo y Benjamín. Bueno, decía Rafael que hay medios de comunicación que quitan y ponen ministros. Yo no creo que sea tan así. Creo que los ministros dan sobrados motivos para ser relevados de sus cargos, y determinados medios de comunicación con intereses, en este caso, ponen el foco sobre estas personas. No creo que A3 Media o cualquier otro grupo de comunicación sea consultado por el presidente del gobierno a la hora de hacer una crisis de gobierno y nombrar. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que había, más allá de todo esto que es cierto, y esto que tú planteas también, había sobrados motivos para que Soria dimitiese 6 veces seguidas, de aquí hasta el final de los días. Aquellas 48 horas de explicaciones incomprensibles, donde cada vez el lío era mayor, la mentira era más grande. Ahora conocemos lo de su madre. Bueno, creo que es un señor que no merecía estar en el gobierno. Tampoco estoy de acuerdo con Zendoya cuando dice que Soria forma parte de los amigos de Mariano. No creo que Soria fuera amigo de Mariano. Yo creo que José Manuel Soria fue un hombre de compañía de Mariano Rajoy cuando, en los peores momentos de la oposición, mientras Esperanza Aguirre se
pensaba si golpear en un congreso, y él iba a Canarias a visitar, me refiero a Mariano, a visitar a su padre que vivía allí entonces, Soria le recogía en el aeropuerto, como en algunos vídeos que hemos visto, le acompañaba a comprar el Marca a la gasolinera de turno. Esto recuerdo haberlo visto en unos vídeos de campaña que difundía el propio Partido Popular, y le acompañaba entonces sí, ahí tuvieron una especie de relación, pero yo creo que no era pata negra de una persona con la que haya tenido un crecimiento personal, como por ejemplo si puede ser el caso de Ana Pastor, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Con la componente gallega y demás. ¿Qué veo yo aquí? Yo aquí veo algo que me suena conocido. Veo un síntoma de edad de un gobierno, una historia repetida que no necesariamente es buena, que me recuerda mucho a Solbes, a Fernández de la Vega, a, en este caso, otro grupo de comunicación que buscaba una cadena de televisión, y a prácticamente más o menos las mismas tensiones entre los mismos de gobierno, entre los mismos departamentos. Quiero decir, el ministro de Economía, después de la segunda legislatura, está presionado, porque es el tipo que te dice que tu plan no lo puedes hacer. Es el que vas a Consejo de Ministros, y aunque vayas con tu código verde, o no recuerdo cómo se llama cuando pasa subsecretarios los miércoles, índice verde, vas con tu índice verde, y llega el ministro y dice no. Y Solbes era un especialista en esto. Tenía cabreado a medio gobierno porque Solbes daba igual lo que dijera Zapatero. Te encontrabas a Zapatero en un acto, sí, muy buena idea, fantástico. Llegaba Solbes y decía no. Bueno, pues esto entiendo que Montoro en alguna medida juega también ese papel. Y luego la vicepresidenta. Hemos tenido otra vicepresidenta con muchísimo poder, como fue Fernández de la Vega. Siempre es un objeto de poder interno, de lucha interna, un caballo a desbocar. Entonces yo, en este sentido, y luego los grupos de comunicación, pues evidentemente en vicepresidencia, o en este caso en Industrias, donde se deciden y se han decidido con el PSOE y ahora con el Partido Popular quién tiene las licencias. Por tanto, yo veo una historia bastante repetida. ¿Cuál es la diferencia, o la notable diferencia que veo aquí? Hombre, es Soria en sí mismo. Es decir, la figura de José Manuel Soria, un señor que va a los hoteles y no paga, un señor que no sabe si tiene cuentas offshore o no las tiene, que un día no las tiene, al día siguiente solo un poquito, al tercer día explica que le abrieron a su nombre, pero que él no sabía nada, y sin embargo luego se sabe que sí sabía, luego su madre en Suiza. Es decir, por concluir, si hay materia para que un señor caiga, en la segunda legislatura va a caer antes o después. Benjamín. Yo es que estoy bastante de acuerdo con esto que cuenta Gonzalo ahora, ¿no? Y bastante en desacuerdo con lo demás que he oído. Desacuerdo sobre todo porque he escuchado mucha teoría de la conspiración en esta mesa, pero poca sustancia más allá de la teoría de la conspiración. O sea, contra Montoro, ¿realmente qué hay contra Montoro? Esas supuestas sospechas sobre su despacho, en el que él no estaba desde hacía años y tal. No hay nada realmente punible contra Cristóbal Montoro, más allá de las críticas a su gestión política, que eso ya es otro debate y no tiene nada que ver en este caso. Pero algo por lo que Montoro tuviera que irse a su casa, que manchase su nombre, su prestigio, más allá de teorías de la conspiración y lo que diga Soria, que creo que está bastante en cuarentena, creo que no hay absolutamente nada. De hecho, a Soria, precisamente el episodio de su madre, como recordaba antes Gonzalo, para mí es lo que destapa, ¿no?, su mentira. Hombre, yo no sé si Montoro le amenazó con sacar esa cuenta de su madre. El caso es que nadie había hablado... Perdona, déjame terminar. El caso es que nadie había hablado de su madre hasta ahora, en estos 2 años o año y medio, no sé cuánto ha pasado desde la dimisión de Soria. Nadie había hablado de su madre. Públicamente. Públicamente, sí. Si tanto le preocupaba que el nombre de su madre fuera arrastrado por el barro... Hombre, lo último que haces es sacarlo tú mismo, porque es que nadie tenía noticia de la madre de Soria hasta que él mismo se ha encargado de airearlo, por lo cual es un contrasentido enorme, ¿no? Desde luego, en el gobierno, y esto es información, no es opinión, en el gobierno están, desde luego, enfadados y extrañados por la actitud de Soria, y recuerdan, cuando les preguntas al respecto, se extrañan porque dicen, fíjate que después de dimitir dio varias entrevistas, entonces no se acordó de nada de esto, de lo que va a sacar en su libro de memorias. Ahí no se acordó de nada. Ahora, casualmente, año y medio, 2 años después, se le ha refrescado la memoria. Yo creo que tiene poca credibilidad lo que dice Soria, y en todo caso,
si lo acompaña de pruebas fehacientes, porque es que, no puede hacerlo, insisto, no puede hacerlo, aquí hay... no puede revelar lo que ha ocurrido en el Consejo de Ministros. No, pero vamos a ver, una cosa... pero pruebas fehacientes. Una cosa es el Consejo de Ministros y otra cosa que ocurre es si las presiones... Si lo acompaña de pruebas, muy bien. Si no, un segundo. Interesante debate, pero un momento. Concluye, si Benjamín, que nos espera ya Carlos Segovia. No, digo que si lo acompaña de pruebas, perfecto, pero si no, esto es una teoría de la conspiración en la que creo que es difícil de pruebas entrar. Potenciales o de pruebas reales. Pues potenciales puede haber, imagínate. Que las tiene que sacar el SEL, pero bueno, las pruebas que puede tener... Venga, ahora enseguida hablamos de las pruebas. Vamos a introducir más elementos en el debate para saber más detalles, como les digo, de la relación entre el exministro Soria con Montoro y con Soraya Sáenz de Santamaría. Vamos a conectar en los próximos minutos, en cuanto me digan desde control de realización que ya tenemos esa conexión. Bueno, lo veremos en unos minutos, esa conexión. Ahora enseguida conectamos, Carlos. Vamos entonces a hacer una brevísima... ¿Vamos a publicidad? ¿Dónde vamos? Vamos a publicidad y regresamos. Pasan 36 minutos de las 10 de la noche. Como les decía, teníamos conexión anteriormente con Carlos Segovia, periodista del Mundo. Vamos a volver con él para saber más de la relación entre el exministro Soria con Montoro, con Soraya. Así que ya le saludamos. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, según revelas hoy en tu artículo, si no llega a ser por la filtración que Montoro hizo a Rajoy de la existencia de una cuenta en Suiza de la madre de Soria, este no tenía intención de dimitir. ¿Hubiera aguantado el exministro Soria en su cargo de no ser por este dato que revelas hoy? Bueno, según la versión que nos han contado del libro que ha escrito Soria, él aquella tarde sí pensaba que podía continuar en el cargo porque había ido a Londres en un viaje relámpago y había hablado ya con sus asesores y pensaba que podía defender muy bien lo que había ocurrido 15 años atrás con una sociedad en Jersey. Sí, en aquel momento Soria pensaba que podía continuar en el cargo. Bueno, pero entonces lo sabía, pero ¿qué se sabe de esa cuenta? Porque según Soria existió y cuando su madre falleció en el año 2010 la liquidaron y la declararon. Entonces, ¿por qué temía que Montoro o Soraya la filtraran a la prensa? Es un tema, según explica Soria en su libro, es un tema personal. O sea, él no soportaba la idea de tener que hablar de la cuenta de su madre en Suiza, aunque él piensa que tenía total explicación porque respondía a los negocios internacionales de su padre y que él mismo y sus hermanos la habían liquidado cuando falleció su madre y la habían declarado a Hacienda. Por tanto, no tenía nada que temer, pero no quería hablar de su madre en su comparecencia parlamentaria y eso es el detonante de su dimisión. Bueno, más cosas, Carlos, porque contabas ayer en tu artículo dominical que en 2012 hubo varios choques entre Soria y Montoro a raíz de la reforma energética. Según lo que revelas, Montoro podría haber incurrido, digamos, en un tráfico de influencias, decía Balbás, un lobby, al intentar beneficiar a Abengoa. ¿No es así? Bueno, una de las revelaciones efectivamente es que en el Ministerio de Industria, justo cuando Soria estaba preparando la reforma energética, se encontró con una tremenda oposición del Ministerio de Hacienda. Tanto es así que Montoro hasta 2 veces, en 2 consejos de ministros, le frenó la reforma energética que quería hacer Soria. Entonces Soria le propuso a Montoro, dice, oye, mándame ideas, ya que me la estás frenando. Y entonces, para su sorpresa, lo que llega desde el Ministerio de Hacienda es un documento con el membrete de Abengoa. Por supuesto, un documento que iba en interés de esta empresa termosolar y que iba en contra de la reforma que quería hacer Soria. Hoy el ministro ha dicho que no está para rumores, pero lo que queda claro es que la relación entre ambos siempre ha sido tirante y que Montoro finalmente en el 16, el año pasado, se cobró la cabeza de Soria, ¿no? Ha sido un final, ha salido mal parado. La verdad es que Montoro fue el más implacable del gobierno cuando Soria dimitió. Él dijo que no podía estar en el gobierno alguien que había operado en paraísos fiscales y eso dolió mucho a Soria y que contrastaba con el apoyo que estaba recibiendo tanto del presidente del gobierno como de dirigentes del partido. Entonces, en efecto, sí, aquel episodio en la dimisión de Soria realmente fue una muestra de la alta tensión que ha habido entre ellos durante estos años de gobierno.
Un par de cuestiones más, Carlos. A esta relación hay que sumar otro actor principal, en este caso actriz, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que medió en el año 14 para que Soria, digamos, no aplicara la sentencia del Tribunal Supremo que eliminaba 9 canales de la TDT. ¿Por qué estaba Soraya Sáenz de Santamaría aliada con las televisiones grandes y que no se vieran perjudicadas? Lo que cuenta Soria en su libro es que uno de los problemas más grandes que tuvo como ministro de Industria fue cuando tenía que ejecutar una sentencia del Supremo y suprimir 9 canales de televisión. Allí él lo que cuenta es que se encontró solo, que los abogados del Estado le recomendaban que ejecutara la sentencia porque de lo contrario sería prevaricar, y según su versión, en cambio, la vicepresidenta del Gobierno apoyaba a las cadenas de televisión para subsanarlo de alguna manera, para que pudieran mantener las concesiones. Y eso también provocó, según Soria, pues una alta tensión en el Gobierno. Finalmente, él decidió ejecutar la sentencia. Pero entonces, Carlos, está claro que de los frentes que había en la legislatura pasada en el Gobierno entre Soraya, Montoro y demás, versus pues Soria, Margallo, Fernández Díaz, han ganado o van ganando por goleada incluso los sorayos, porque siguen teniendo el gran poder en el Gobierno. Sí, si uno mira lo que llamábamos el grupo de amigos de Rajoy, el G8, cuántos quedan en el Gobierno y lo comparas con los que son etiquetados como fieles a Soraya Sáenz de Santamaría, es indudable que los sorayos se han impuesto al G8, pero no hay que menospreciar que, por ejemplo, en ese G8 se encuentra María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular. Esa batalla no ha terminado. Bueno, por último, Carlos, sobre el libro, ¿en qué punto está la novela de Soria? ¿Está escribiéndola? ¿La ha acabado? ¿Tiene intención de publicarla? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que nos cuentan en el entorno de Soria es que el libro está acabado, son 150 páginas, pero que no ha tomado aún decisión de publicarlo. Carlos, muchas gracias por atender las cámaras del Gato y muy buenas noches. Pues buenas noches, muchas gracias. Bueno, venga, más elementos encima de la mesa. A ver, Román. Vamos a ver, aquí lo que hay es un lío de intereses de las eléctricas para empezar, ¿no? Las eléctricas estaban acostumbradas a eso, a que las eléctricas de España, siendo un país de 40 millones de habitantes frente a una Alemania de 90, ganan el triple que las españolas, una cosa que se inventó Aznar, que era el déficit tarifario. Eso estaba generando un agujero brutal en el déficit español, que no estaba contabilizado como tal. Cuando se entra en la famosa que estábamos a punto de ser intervenidos y los hombres negros, esa cosa que contaba tanto el ministro Montoro y el presidente Rajoy, hay que acabar con el déficit tarifario, y es una de las cosas que tiene que hacer Soria. Para acabar con el déficit tarifario, Soria propone y acuerda que 1/3 lo pague el Estado, 1/3 lo pagan las eléctricas y 1/3 se carga a los ciudadanos. Entonces empiezan las enormes presiones de los líderes de las eléctricas españolas para que a ellos no les toquen nada y no les modifiquen las tarifas, que les permitía, aprobando las tarifas con el déficit tarifario, según las tenían aprobadas en Consejo de Ministros a principio de año, ir directamente al mercado a emitir deuda contra el déficit tarifario. Esa es una de las grandes ventajas de las eléctricas españolas que han estado en el mercado mundial y que había que cortarlo, y al que le tocó cortarlo es a Soria. Y claro, cuando te enfrentas a un poder como el de las eléctricas, pues te enteras. La segunda es que Montoro, aparte de mandar ese documento que existe y que Soria tiene el libro de 150 páginas y lo tiene terminado, cuando se le habla de su equipo económico, en el que dice que no tiene nada que ver, el ABC publicaba ya la fundación, el registro y el cambio de accionista, cuando le nombran a Montoro ministro, ¿no? Porque le interesaba que en lugar de estar él, está su hermano. Lo que pasa es que ahora hemos empezado a saber su estrechísima relación, que era la principal consultora de Abengoa, la de las cámaras de comercio, por la cual el equipo económico está imputado, y que luego este despacho en el que estaba en la Fundación Montoro y le sustituyó su hermano en la empresa, tiene grandes contratos con adjudicatarias del Estado. Bueno, pues eso es una cosa que está ahí, que puede ser legal, pues todo el mundo tiene derecho a trabajar. Pero cuando él dijo que su hermano desde el principio era socio, no era cierto. Y el ABC lo publicó el otro día con pelos y señales. A lo que hablaba el último Carlos Segovia, que era el dividendo digital, a lo que se refiere es lo que se llama el dividendo digital, y es un lío que montó Zapatero, que para regalar televisiones cogió una parte del espacio radioeléctrico que estaba reservado para la banda de la telefonía en Europa del 4G, y para ganarse las simpatías de todos, como dádiva, empezó a repartir canales de televisión.
Las televisiones las telefónicas denunciaron esa realidad, la Unión Europea le dio la razón y lo que le dijo es, señores, esos canales que se adjudicaron así, además sin concurso público y con un procedimiento ilegal, tienen que desaparecer porque ese espacio está reservado a la Unión Europea para el 4G. Zapatero no hizo caso a la sentencia, la Unión Europea insistió y el que la lleva adelante es Soria, con el enorme cabreo obviamente de Antena 3 y de Telecinco, que eran enormes beneficiarias de canales que tuvieron que cerrar. Recordemos el momento en que desaparecían unas cadenas y que había que reajustar. Bueno, pero esto no es un lío que monta Soria, esto es un lío heredado que es hacer caso a una sentencia europea. Y en la secuencia de la dimisión, lo que cuenta en el libro es que una vez que mete la pata durante las 48 horas más torpes de la historia de la humanidad, las que obviamente para cualquier caso de facultad de lo que no hay que hacer en comunicación, el ejemplo de José Manuel Soria es brillante, vamos, porque piensas que es un ejemplo laboratorio y que no puede ser cierto. Una vez que ya habla con el presidente y le explica su realidad de empresas offshore de la familia, que tienen no una, tienen un montón, porque se dedican a la navegación marítima y de cómo tienen las empresas donde son los barcos y ningún barco tiene bandera en país, digamos, honrado, las tiene, ya lo explica más o menos bien al presidente y dice, bueno, acláralo y quedan que el lunes lo van a explicar en el Congreso. Cuando se va a Londres y va acompañado de su hermano y de abogados de BBVA Privanza, que son los que hacen la estructura de societaria de la familia, de repente entra un factor nuevo, que es que ha aparecido un papel en el que la mujer de Soria recibe una transferencia de 60.000 euros de Islandia. Y entonces, aparece en Moncloa un papel, en Moncloa, no es Panama Papers. Pero esto se lo comunica Rajoy a Soria, sí, le llama por teléfono una primera llamada. Oye, que ha aparecido un papel y que me cuenta el ministro de Hacienda que la prensa tiene este papel, curiosamente ahora aparece ese papel, y que esto es tal, tu mujer recibiendo, bueno, su mujer se dedica al negocio, ella es procuradora de temas marítimos y obviamente pues recibe mucho dinero de sitios raros para depositar, y esa transferencia que había aparecido Soria, bueno, la justifica como en 20 minutos mediante la orden de ingreso, porque había sido recibida, creo que es a las 8:30 de la noche, no me acuerdo bien de la hora, y se deposita al día siguiente a las 9:02 en el BBVA, que es el banco judicial. Y entonces ya se justifica, y cuando ya se justifica ese papel y se dice, oye, y de esas hay muchas, pero vamos, que mi mujer se dedica a esto, ¿y esto qué es? Aparece que su madre tenía una cuenta en Suiza. Aparece una segunda llamada de Rajoy. Porque el ministro de Hacienda ha encontrado que aparece, y que también lo sabe la prensa, y ese es el tema que va a ser cabecera de prensa durante el fin de semana. Y entonces Soria dice, bueno, primero mi mujer, ahora mi madre, una cuenta que tenían sus padres en el extranjero de muchos años antes, que la había heredado su madre, que cuando muere su madre, los 6 hermanos van al Banco de España, la declaran, pagan los impuestos pertinentes y se sanea la cuenta. Eso fue en el año 2010. Dice, bueno, si ahora ya mi madre, mi tal, aquí... Pero Román, yo me gustaría hacer un matiz. Pero me gustaría hacer un matiz. Pero es que a ti te parece sospechoso que el hermano de Montoro sustituyera a Montoro, que puede serlo, pero de momento nadie le ha imputado absolutamente nada. En el periodo en el que Montoro estaba y ni ha podido demostrar ningún tráfico de influencias con ese despacho, que a lo mejor existe, pero nadie lo ha podido demostrar. A ti eso te parece enormemente sospechoso. Ahora, que Soria tuviera empresas offshore, que la mujer recibiera transferencias desde Islandia, que la madre tuviera otra cuenta en Suiza que había cancelado. Todo eso es absolutamente correcto. Ahí no hay ningún velo de sospecha, y en cambio la sospecha está en que Montoro tenía un despacho que dejó cuando entró en el gobierno. Hombre, a mí me parece que no hay equilibrio, no hay equilibrio en la carga de la sospecha. Para defraudar Hacienda no hace falta tener cuentas en Panamá. Puedes estar en el Paso de la Castellana. Obviamente. Tu empresa familiar que se dedica a eso, lleva 20 años, la empresa de la familia, tiene las cuentas en el extranjero y las tiene declaradas, no tiene ni un problema. Porque vamos a ver, todas las empresas españolas que trabajan en Panamá tienen cuentas en Panamá. Yo lo que digo es que hay explicaciones para todo lo de Soria, y en cambio lo de Montoro, que nadie ha demostrado nada punible, resulta que todo es sospechoso. Bueno, sí, cuando aparezca. Y cuando aparezca que mató a Kennedy, pues diremos que ha matado a Kennedy. Pero de momento no sabemos que haya disparado a Kennedy. A ver, Balbás pedía la palabra. A ver, venga, Balbás, Gonzalo y Rafa. Pero es su despacho que no estaba él. Momento, Román y Benjamín. Yo creo que hay un interés expreso de los españoles en que nos dejen de las cosas pequeñitas. Las cosas que nos importan es los flujos monetarios que genera la reforma tanto de las eléctricas
como de las telecos y de las televisiones, porque todas estas decisiones son dinero, son enormes impuestos, son unas cantidades salvajes en los recibos eléctricos. Es decir, el cómo se hizo la reforma eléctrica es una cosa de interés público y además tiene que ser absolutamente transparente. El que haya una naviera y tal, pues una empresa privada, más bien pequeñita, que transportaba fruta o no sé qué, queda igual. Eso será una cosa del ámbito privado que se verá en otro ámbito, que no es el público. El ámbito público son las regulaciones y los conflictos de intereses dentro del oligopolio eléctrico y cada uno cómo utiliza sus agentes. Y eso tiene unos costes y unas, en términos de empleo, unas repercusiones muy grandes. Ha habido muchas empresas en España que han tenido que cerrar en el proceso de ajustes porque en el mercado internacional no se admite unos costes eléctricos como los que tenía España, y ahí tienes toda la industria de Castellón, que era mundialmente famosa por sus grandes procesos de decoración, porque está en Turquía, en China o en otros sitios, y se llame como se quiera llamar. Ya Villarreal pues no es Villarreal, y así es la vida. Esto es así. ¿Por qué? Porque esos costes, un mercado no te admite un 30% de coste energético cuando eres intensivo en costes energéticos, y para producir ladrillos o para producir azulejos pues necesitas mucha energía. Entonces hay que hacerlo en otros países, y eso es simplemente porque aquí entre 3, 4, 5, 6 personas se ha dicho cómo las eléctricas pagan los déficits tarifarios, cuánto paga el Estado y cuánto pagan los consumidores. Y eso no es competencia. Eso va contra las normas de competencia, y por eso la Unión Europea y hasta los hombres de negro fueron los que tuvieron que decir que se regulara eso de una forma homogénea para tener los mismos costes que en Francia. Si no pido más, si es que yo no pido más, que sean los mismos costes energéticos que Francia y que Italia y que Alemania. Encima que nosotros tenemos cierta ventaja porque tenemos la del agua muy baratita y podría aumentarse, que no se quiere aumentar para no bajar la tarifa, porque la energía hidráulica española es muy importante pero muy infrautilizada, muy infrautilizada, pero es barata, es que eso es barato. Luego, en cuanto al tema de las televisiones, que es otro tema que no se ha explicado, no se ha resuelto, había un informe en la fusión de Antena 3 y de La Sexta tremendo por la ley de la competencia, y por qué después de la decisión tomada por la justicia y por el Tribunal de la Competencia se modifica. Entonces eso varía el poder político y varía las influencias en la comunicación y en la política. Entonces, bueno, si estamos en procesos de oligopolios en todos, pues yo creo que Europa es global, ¿no? Totalmente. Gonzalo y Rafael. Sí, bueno, yo lo primero, Cendoya. Yo también veo que está descompensado tu análisis en torno a Soria y Montoro, porque haces ese análisis primero de las 48 horas más horribles de tal, y en esa bruma se pierden cosas que son muy importantes. Soria dijo que no tenía ninguna empresa en el extranjero. Pero lo negó en sede parlamentaria, fue objeto de preguntas en sesión de control, lo negó en esa rueda de prensa, y cada cosa que negaba al día siguiente aparecía. Solo por eso el señor Soria no merecía estar un minuto más en el puesto. Además, ha sido su práctica habitual. El señor Soria, a mi periódico en particular, nos exigía el pago de 20.000 euros por una información que dimos sobre unas vacaciones de lujo que se pegó en Punta Cana. Y bueno, hemos tenido que ir a un tribunal para ganarle el juicio, unas vacaciones donde Soria iba invitado. También lo negó en multitud de ocasiones. Nos llevó a los tribunales, intentó bloquear la información. El juez dice no solo que él ha perdido el juicio, sino que da por hecho, el juez dice, no pudo ser de otra manera, este señor ha sido invitado por un hotel que además tiene su placa que fue a inaugurar como ministro. Yo creo que es una práctica habitual del señor Soria moverse en esta manera de hacer las cosas y en la mentira permanente. Yo no sé... por ejemplo, hacía referencia al tema del correo de Abengoa. Pongámonos en que es cierto que el señor Montoro le envía las propuestas para el futuro del mercado energético español con el logo de Abengoa. Quiero entender que el señor Soria responde a ese mail con otro, diciéndole
querido Cristóbal, no entiendo esto que me has enviado, me gustaría saber si ese mail existe. O si simplemente se asume que uno mande las propuestas a Bengoa y el ministro Soria no ha hecho nada al respecto. Ese mail se traslada directamente al presidente del gobierno. Bueno, pues todo amarillo, es que parecen niños de colegio. Bueno, es que llevaban a guantazo limpio, antes habló de las hostilidades. Y hay otra cosa que no entiendo. Tengo muchos amigos escritores, si escribes un libro es para publicarlo. Salvo que eso no sea un libro, salvo que sea otra cosa, salvo que pretenda otra cosa. Si tú escribes un libro y te tomas la labor, bueno, tampoco ha estado muy trabajador, 150 páginas, bueno, ponemos un tipo de letra grande, unas fotos, lo podemos ubicar bien en la estantería, pero tampoco ha currado mucho el señor Soria. Pero si hace 150 páginas es para publicarlo. ¿Qué es esto de que, bueno, ya las he escrito, no sé si lo voy a publicar? Bueno, Gonzalo, y las labores de comunicación y marketing de cada uno, no es la primera vez que alguien anuncia con las editoriales que va a publicar, efectivamente, que va a publicar con las editoriales tan disponibles. Bueno, yo aprovecho, se lo digo ahora mismo desde aquí, le edito yo el libro al señor Soria. Si no encuentra editor, se lo edito yo. ¿Lo pagas tú de tu sin bolsillo? Ningún problema. Le consigo yo el editor, no voy a tener ningún problema para editar. ¿Y la distribución? Y la distribución, sin ningún problema. A todas las principales. Sin consultarlo con el director de mi periódico, con Nacho Escolar, estoy convencido que el diario.es estaría encantado, a través de su editora, en editar el libro del señor Soria. No va a ser un problema de distribución, a no ser que ese libro sea otra cosa. Y esa otra cosa tiene un nombre, que yo creo que tú lo tienes en la cabeza en estos momentos, Benjamín, por tu cara. Pues verbalízalo. O sea que estamos jugando a meter miedo o a andar jugando... No, el libro existe, el libro existe y circula, ¿eh? A ver, Rafa. Pues que circule para... Yo creo que estamos al circula. Mira, Segovia lo ha tenido, ¿eh? Y lo ha leído. Sí, pero yo también sospecho que a lo mejor no se llega a publicar, ¿eh? No, yo y es raro. Si no se llega a publicar, ¿cuál es la siguiente pregunta que debemos hacer? Claro. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se publica o por qué filtró es la pregunta esto, que ¿no? ¿Y la respuesta cuál sería? Porque los editores de este país yo se la preguntaría a Soria. ¿Por qué no lo has publicado? Se lo preguntaremos, no te preocupes. A ver, yo creo que estamos tratando un problema, el que estamos intentando desgranar desde hace una hora es un problema de 1000 aristas, un problema monumental, un problema en el que tiene que ver la reforma eléctrica, la reforma del espacio audiovisual, con las peleas internas del Consejo de Ministros, con los horarios, con la madre de uno, con la cuenta suiza del otro, con el bufete de abogados de Montoro y luego Actualidad Económica. Es decir, las derivadas son tantas y el problema es tan espeso que yo me quedo con algo que ha apuntado Gonzalo ahora, y es que hay un libro, se supone que hay un libro, Carlos Segovia y Román Centolla nos aseguran que existe un libro del exministro de Industria, en el que aparece una información muy comprometida sobre el ministro de Hacienda. De manera que esto podríamos interpretarlo como una suerte de amenaza. Es decir, tengo una información que si esto ve la luz, porque hasta ahora solo estoy amenazando, nadie ha visto ese documento. Si ese documento ve la luz, acabamos con la carrera política del ministro de Hacienda. De manera que, si ustedes quieren que yo guarde el libro en un cajón, igual me tienen que dar algo. Esta es la interpretación que yo hago. Me tienen que dar algo, puedo empezar a retomar mi carrera política en otro lugar. Es decir, es un desafío, es una amenaza. Buena forma de empezar a retomar la carrera política. La carrera política de Soria está acabada, finiquitada y redeterminada, porque después de eso, la torpeza de Guindos de proponerle al señor Soria para el Banco Mundial, eso hace que ya ni con libro, ni sin libro, ni contigo, ni sin ti, el señor Soria no puede volver a la política. Y además que si esto es una amenaza... Eso es delito. Oye, existe una posibilidad, Rafa, de que quiera, digamos, hacer una cosa que lo único que se le podría achacar es haberlo dicho antes, pero que quiera hacer limpia o hacer justicia, incluso una sana vendetta, entiéndeme, en el sentido de decir, oye... Si de verdad quiere vengarse, lo que hace es, dentro de 2 meses, publicar el libro y cae el... Oye, el ministro Montoro en sede parlamentaria explicó la amnistía fiscal para no subir los impuestos. Un momento, ojo lo que dijo Montoro de Soria horas después de que cayese, insisto, en abril del año 16, así se refería a Soria. Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Esto tenemos que ser muy claros, muy rotundos, y quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos unas obligaciones y tenemos que ser muy conscientes de las obligaciones que asumimos y de los límites de esas obligaciones. Y lo que dice Soria ahora es: nadie puede estar en el gobierno si está practicando el tráfico de influencias. Y yo tengo aquí una potencial prueba de que usted ha practicado el tráfico de influencias. Pero eso se publica o si no, es que si no se publica... ¿Se publica o no se publica? Claro, insisto, eso se publica, pero lo que hemos dicho desde el comienzo, Soria se planteó publicarlo en el año 12 o denunciarlo de alguna manera, hacerlo oficial, pero según dicen, y eso habría que preguntárselo a él, no lo hizo porque el gobierno estaba con mala prensa, en plena crisis económica, y solo le faltaba ese fuego caliente del ministro.
le tienen que dar las existencia gracias. de la intuición de la presión de Abengoa en una rueda de prensa, se le pregunta si hay presiones de las eléctricas y Soria lo niega. Dice que no hay presión de ninguna eléctrica. Pues Soria mintiendo. Bueno, cosa más Lo rara. niega para defender al gobierno. Y ahora pues ya está fuera, lleva 1 año y pico fuera y curiosamente algunos esperaban del gobierno que ya no están, que igual que ya no están, que el ministro Montoro no siguiera. Y para sorpresa de muchos, sí, de ellos, luego. le ha sorprendido que el señor Rajoy siga manteniendo la confianza en el ¿y señor por qué Montoro. le mantiene, Román? Pues no, algo sabrá, algún interés tendrá Rajoy en que siga siendo en su Algo equipo. sabrá, o a lo porque mejor piensa el día- que lo ha hecho bien. El día que entró, también, exacto, no. Claro. Es decir, el día que entró y que Rajoy iba tanto a Canarias y conocía la trayectoria de Soria, porque algo más que acompañador sí eran. También sabía Sigue. de los negocios de la Algo familia. más te refieres a amistad pura y dura, Amistad Román. pura y dura, que Claro, sabía, te quiero decir, de los negocios de la familia de Soria, que son enormemente conocidos en las Canarias, pero públicamente conocidos. Mariano Rajoy pensó que una persona cuya familia y que él, como socio de esas empresas, trabajaba en paraísos fiscales. Pues los paraísos fiscales son definiciones, y es grave que un ministro de Hacienda diga eso, porque yo no sé cómo el gobierno de España contrata a FCC, a OHL, a ACS, Obras y todo esto, que todos tienen cuentas en paraísos fiscales y operan en paraísos fiscales. Porque si no, ya vamos a cómo compran las fotocopias para el papel de la fotocopiadora haciendo el canal de Panamá. Pues teniendo cuentas en paraísos fiscales. Además. Es que el ministro Montoro es de los que también te dice que hace él una amnistía fiscal para traer a los que están en los paraísos fiscales estafando Hacienda. A cambio nos dice que a los españoles no nos va a subir los impuestos. Bueno, venga. Y nos hace la amnistía fiscal y nos sube los impuestos. Eso en sede parlamentaria. Pero Eso es motivo de división. Vamos a pasar política. de página. Yo creo que este asunto dará de qué hablar. En los próximos días veremos qué es lo que hace finalmente el exministro Soria. Si decide dar ese paso adelante, publicarlo o no, lo veremos. Y aquí estaremos para contarlo, como no podía ser de otra forma. Bueno, Cataluña, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Carles Puigdemont, esta es una noticia de última hora que conocíamos a última hora de la tarde, ha cortado la cabeza, ha cesado al consejero de Empresa y de Conocimiento, Jordi Baiget. ¿Y por qué le ha cesado? Porque en una entrevista en el diario independentista El Punt Avui, este consejero, o exconsejero ya de Empresa y de Conocimiento, ponía en duda el que se fuera a celebrar este año, el 1 de octubre, este referéndum independentista que tanto vienen publicitando desde las entidades separatistas. ¿Por qué? Porque decía, entre otras cosas, que el Estado tiene un poder muy, muy grande y que tiene muchísima fuerza, con lo cual, en el momento en que se apruebe el decreto de convocatoria y las garantías para la celebración de ese referéndum, que por cierto tiene que ser esta semana, el Estado lo recurriría. Vamos a escuchar las declaraciones de Baiget que le han costado ni más ni menos que la cabeza. El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podremos hacer el referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí, pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N. Hemos tendido a menospreciar al Estado, y el Estado tiene mucha fuerza. Fíjate qué hacen. Se cierra judicialmente el 9N y van por otra vía. Bueno, y no solo eso, incluso este exconsejero ya ha dicho que él miedo a ir a la cárcel no tiene. Lo que tiene miedo es de su patrimonio, de sus empresas y también, evidentemente, de las consecuencias que pueda tener en su familia, los sufrimientos que podría acarrear. Le escuchamos. Ir a prisión. Podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio. Pensemos en la familia. Nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias. Bueno, las reacciones han sido inmediatas. Como les digo, la última ha sido la de conocer la decisión que ha tomado el presidente catalán de cesar a este consejero que ha puesto en duda la celebración de este referéndum. Pero la CUP, uno de los socios que mantiene en el poder a Junts pel Sí, este conglomerado de diputados de la sociedad civil, independentistas de Esquerra y de la antigua Convergencia, desde la CUP han dicho: ese consejero que piense que el 1 de octubre será un 9N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse, sin más excusas ni dilaciones, responsablemente. A lo que el propio Baiget, a las cámaras de la agencia EFE, ha dicho que ponía su cargo a disposición de Puigdemont, pero que no creía que hubiera dicho nada desleal con el proceso independentista.
siempre soy, desde que acepté el cargo de ser consejero en este gobierno, soy consciente de lo que acepté, soy consciente de la tarea que tenemos que hacer. Creo que el compromiso es leal. Las declaraciones que se producen en el marco de una conversación con el periodista, y si ustedes las leen, en él se ve claro el compromiso del gobierno y el mío propio también para que del Parlamento y el Gobierno aprueben la ley y las normas que hagan posible que el 1 de octubre los ciudadanos de Cataluña puedan dar respuesta a la pregunta que planteó el presidente de la Generalitat. Bueno, señores, ya lo hemos visto. Al primero que ha dudado, miembro del Consejo de Gobierno catalán, de que se vaya a celebrar ese referéndum independentista, sobre todo por un tema de garantías y porque el Estado lo va a recurrir, evidentemente, y probablemente pondrá toda la carne en el asador para evitar que se celebre. Gonzalo, le han cortado la cabeza. A mí me parece completamente alucinante que le corten la cabeza a un señor que declara estar dispuesto a ir a prisión por participar, bueno, pues entiendo con los consejos de gobierno que tengan una relación con el tema del referéndum. Por tanto, es decir, no creo que sea un gran día para este hombre que estaba, como ha dicho, dispuesto a ir a prisión, a asumirlo, no a dimitir y a dar todos los pasos, ¿no? Creo que en sus palabras, donde han visto que no había una fidelidad absoluta, yo sí la veo. Lo que creo que hay en sus palabras es mucha sensatez, pero no es la primera vez que lo escucho. En septiembre de 2015, la jornada de reflexión de las elecciones catalanas, Oriol Amat, uno de los candidatos estrella de Junts pel Sí, dio una entrevista a una radio alemana en la que dijo que es un escenario de alta probabilidad que después del 20 de diciembre el gobierno haga un replanteamiento y vuelva al estatuto que se recortó. Creo que esto va a acabar con una propuesta de España en este sentido. Oriol Amat, candidato de Junts pel Sí, hizo estas declaraciones y en el Parlamento catalán no hubo ningún problema. Quiero decir que en las filas de quienes, en mi opinión, con todo su derecho a pensarlo y a proponerlo, plantean que Cataluña debe separarse de España, hay gente que tiene sus dudas sobre que esto se pueda llevar a cabo y sobre el hecho de que la opción mejor hubiera sido aquel planteamiento de Zapatero que al final quedó en nada cuando el Constitucional pues se puso a tratar la cuestión, ¿no? Entonces, no sé, me parece poco generoso con una persona dispuesta a ir a prisión. No, pero... A ver, un momento. Balbás y Benjamín. Sí, a ver. El proceso de independencia que han iniciado fundamentalmente en los últimos 5 años no deja de ser un golpe absolutamente medido, medido, muy mal ejecutado, porque Puigdemont yo creo que es un tío muy flojito y esto es un jarro de agua fría fuertísimo sobre su propio gobierno, independientemente de que haya nombrado a Santi Vila hoy. O sea, eso está claro, los niveles de ruptura, y se dan cuenta perfectamente que aunque hayan tomado todo el Estado, todas las instituciones del Estado allí, porque el Estado las ha ido abandonando, porque han tomado en los últimos 30 años pues todo: educación, Mossos de Escuadra, policía, justicia, comunicación, televisiones, Hacienda catalana, eso lo van teniendo todo. Y aquí en Madrid, pues desde hace al menos 12 años no responde nadie. O sea, no hay gran respuesta, pero el Estado va a responder. Tenemos la esperanza de que legalmente tiene que responder, porque no puede hacer otra cosa. Es decir, no se puede hacer ningún referéndum en Cataluña que no votemos todos los españoles, porque un catalán se ha desplazado a Madrid, no puede dejar de votar en Cataluña, ni los que hemos vivido en Barcelona tenemos que dejar de votar ahora en Cataluña, porque ya en la Constitución española está que votan todos los españoles, sobre todo las regiones, es que no hay más. Eso está clarísimo. Y además, quien pone el referéndum es el Gobierno de España y las Cortes españolas, no una autonomía, por muy importante que sea la Generalitat, que lo es, y que todos queremos a Cataluña y todos queremos seguir en Cataluña. Es que Cataluña es nuestra, no nos la puede quitar Puigdemont de ninguna manera, y eso lo están viendo ya sus ministros o consejeros o como tú les quieras llamar, ¿no? Porque el Estado tendrá que ya empezar a moverse. Es decir, no vale que Mariano
haga la técnica del avestruz y no estoy, y la responsabilidad que la haga otro, que es su técnica, la responsabilidad otro. A ver, vamos a encontrar a alguien que se responsabilice de esto. A ver si es el consejero de empresa el que pasa por ahí. No, la responsabilidad la tiene que asumir el gobierno de España, que es el que tiene que tomar las decisiones políticas, económicas y de control de las instituciones y de la aparición del Estado español en Cataluña, porque hay más del 60% de los catalanes que no quieren la independencia, porque eso es una mentira. No pasa del 30% los que quieren la independencia. Eso es. Y a eso también les tenemos que defender. Venga, Benjamín y Rafael. No, yo no sé si este consejero Baiget en realidad estará muy apenado hoy o en realidad estará aliviado. Yo creo que está aliviado. Claro, yo creo se quería ir. No, sí, es que yo creo que es una deserción en toda regla, ¿no?, de las filas, viendo la que se le viene encima. Cuando las cosas empiezan a ponerse serias, ha más dinamitado de uno, el gobierno, más de uno. Sí, claro, que he mirado, hombre, y no habrá pasado un buen día porque nunca es agradable pasar por todo este trance. Pero en el fondo yo creo que tiene que estar aliviado. Ha conseguido, yo creo que es lo que quería, quitarse de este marrón que ve que se le viene encima. Porque dice varias cosas que además yo creo que no tienen demasiada coherencia, ¿no? Dice que se aprobará una norma, él cree que se aprobará una norma para el referéndum, pero que, bueno, que habrá una suspensión inmediata de la norma por parte del Tribunal Constitucional, pero es que es un disparate todo. Un Tribunal Constitucional al que no reconocen, porque claro, ya si quieres separarte de España, ¿qué más te da lo que diga el Tribunal Constitucional? Tú seguirías exactamente igual adelante. Es decir, él está buscando la excusa perfecta, yo creo, para bajarse del barco, y no creo que vaya a ser la última deserción en las filas independentistas. Porque, insisto, cuando él habla, no, yo estoy dispuesto a ir a prisión, pero el patrimonio... Hombre, yo creo que no, pero es que tú haces daño a tu familia también entrando a prisión y haces daño a tu patrimonio. Pero la pela es a mí me suena como a excusa, catalanismo a excusa del que eso quiere desertar y no sabe muy bien cómo, ¿no? Yo es que estoy deseando ver que Puigdemont firme un papel, que es que no lo hemos visto y creo que le quedan 3 días. Creo que no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer. Si no hay pues yo apuesto a que no lo va a hacer, a que habrá elecciones probablemente antes y que no veremos ni rastro de ese referéndum. El nacionalismo catalán pivota en torno a 4 o 5 ideas fuerza. Una de ellas es lo que se viene llamando últimamente Cata Disney, que es dibujar una Cataluña a lo Disneyland, donde todos los días habrá helado de postre, donde será la Dinamarca del sur de Europa, en fin, este relato que ya conocemos. Otra de las ideas es que España sería su réplica negativa, es decir, lo dijo incluso un político, un alcalde del PSC el otro día. Cataluña es Dinamarca y España es el Magreb. España es un país oscuro, autoritario, con una pulsión franquista mal disimulada, que nos chafa, que nos ahoga, que nos agrede, que nos purga constantemente, un Estado opresivo. Y hay una tercera pata que es el victimismo. Es decir, parece mentira que como un Estado semiafricano, torpe y oscuro pueda someter a una nación tan moderna. Y el último pivote sobre el que gira este relato separatista es el escenario agonístico. Es decir, la perpetua agonía para mantener prietas las filas, y ahora mismo estamos en eso. Estamos a solo 2 meses de un referéndum, de un pretendido referéndum de autodeterminación, y estamos en un escenario de agonía total, de agonía donde se está desatando una caza de brujas, una caza de traidores. Esta caza viene desarrollándose desde hace ya 4 o 5 años, desde que se inició el procés. Al principio era el PP de Cataluña los traidores y los anticatalanes, luego también pasó Ciudadanos a ser un partido anticatalán, luego pasó también el PSC a ser un partido anticatalán, luego Catalunya Sí que es Pot pasó también a ser un partido anticatalán, luego Unió Democrática de Catalunya pasó a ser también un partido anticatalán, y ahora incluso sus propios consellers están empezando a ser traidores, de manera que están más solos que nunca. Pero esto no significa que no vayan a llevar a cabo lo que pretenden llevar a cabo. Está previsto que para el mes de agosto, de la manera más astuta y más civilina posible, aprueben esas leyes. Esas leyes se aprobarán, y yo creo que el gobierno está actuando, a todos nos parece, o a muchos nos parece, que con falta de contundencia, pero hay que tener en cuenta siempre la manera en la que opera el nacionalismo. El nacionalismo se basa en una lógica perversa, win-win, es decir, gana siempre. Nosotros reclamamos algo, y si nos lo dan, seguimos avanzando hacia nuestro objetivo final, que es la secesión. Y si nos lo niegan, lo rentabilizamos, esa negativa, vía victimismo, y también seguimos avanzando. De manera que el gobierno tiene que controlar muy bien cómo gestiona la situación, para que
la fuerza física, para que no haya ningún tricornio, ninguna Policía Nacional retirando urnas, que es una imagen que les encantaría ver, para que no haya fuerzas de seguridad sometiendo a votantes, para que ese relato dibujado más o menos democracia, derechos, todas esas ideas fabulosas revestidas de un aura fantástica de las que se quieren apropiar, para que esas ideas no se vean confrontadas con este Estado español tan opresivo y tan... Yo ahí discrepo, porque entre victimismo y legalidad siempre legalidad, siempre. Estamos hablando de sentimientos, Román. No, bueno, ya, pero los sentimientos... Mira, bueno. La maté porque era mía, a la cárcel 20 años, claro, joder, es que son sentimientos, la maté porque era mía. Entonces, los sentimientos, lo siento, se tienen que someter al Estado de Derecho y a la legalidad. Vamos, siempre, siempre. Y ganamos la partida a nivel inmediato, corto plazo. Pero seguimos teniendo el problema dentro de... Totalmente. El problema, es así. Pero si el problema sigue ahí, sigue latente. El 1 de octubre Cataluña no se va a independizar. Pero si el 1 de octubre el problema... Voten o no voten, sigue ahí, porque ha habido quien se ha encargado y se lo ha dejado que lo haga de sembrar el odio y la división en la sociedad catalana y están encargados y trabajando en la frustración. Es decir, hoy ¿cuál es el follón? Que después de que salgan unas encuestas pésimas para el partido de Artur Mas, resulta que un conseller de ese partido va y antepone el catalanismo de la pela es la pela al procés. Hombre, no se hace esto, coño, cuando encima los votos y todo lo que está haciendo Puigdemont y el partido de Mas lo está capitalizando Esquerra Republicana. Porque todos están jugando también a la segunda derivada, que son las elecciones autonómicas. Y resulta que por hacer la tontería de la independencia, CiU va a perder el poder. Como en su día, en parte, lo perdió el PNV por hacer el plan Ibarretxe. ¿Y quién gana? La radicalidad. Pero claro, si es que el modelo político y el ímpetu que das es decir, que molestamos y damos miedo, que es muy constructivo, lo que dijo ayer Puigdemont a los ayuntamientos... ¿Qué dejarles hacer para que no odien? Si ya vamos a escucharlo, Román, vamos a escuchar eso que hacía referencia a Puigdemont diciendo eso del miedo. Y ojo, más miedo que nos tendrán, decía Puigdemont. Sí, pero hay que explicar políticamente qué significa eso. Per això sou importants, per això feu nosa, per això feu por, i més que en farem. Més que en farem, más miedo que daremos. Sí, pero vamos a decir, aspiran a ser una piedra en el zapato y un alacrán, un escorpión o la oscuridad para los niños. Ese es el modelo de construcción política al que hay que enfrentarle la legalidad, porque si les dejas votar ya han sembrado el miedo y el odio, y si no les dejas que sigan en el proyecto, el trabajo de ellos es seguir fraccionando la sociedad. Y entonces puede haber uno que diga, bueno, voy a la cárcel, soy un héroe, pero si me tocan el patrimonio me joden, porque jodo a la familia. Aquí el que vaya a la cárcel el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Porque ¿por qué los demás, por la ley de tráfico, por los impuestos, por cualquier otro delito, vamos a la cárcel? Y estos señores, dando un golpe de Estado, no van a la cárcel. No se puede comparar una ley de tráfico con el problema es mucho más grave un golpe de Estado. El problema de nacionalismo. Vamos, por Dios. Es mucho más grave un golpe de Estado. Si pretendemos... ¿Cómo estaría la situación en Cataluña? Si pretendemos apaciguar el problema separatista, todo este alud identitario en el que se ven reflejados casi el 60% de los catalanes. ¿Qué es mentira eso? Con las leyes... ¿Qué es mentira eso? Lo que vamos a hacer es ganar la partida a corto plazo, pero la vamos a perder a largo plazo. ¿Qué es mentira? Hay que utilizar la Mira, política. como cuando se metió a la Mesa Nacional de Ribatasuna en la cárcel. Que no, pero ¿cómo estaría hoy Cataluña si el 9N el gobierno hubiera mandado a la Guardia Civil allí para quitar unas urnas de juguete? Pero si no se celebró. Para quitar unas urnas de juguete, efectivamente, no tenía ninguna consecuencia. Vamos consecuencia. Un paso más adelante, otro debate, porque relacionado también con Cataluña y no solo con otras comunidades autónomas, muchas, que es el aspecto de la libertad de utilizar el lenguaje oficial, cooficial, llámenle como quieran, que a uno le venga en gana en los diferentes aspectos, ¿no? Digamos, que tiene la sociedad, la educación, el ámbito judicial, funcionarial, etcétera, etcétera. Porque hay en algunas comunidades autónomas donde no se puede. Y eso es lo que las principales asociaciones, digamos, de defensa de la libertad de elección de la lengua están denunciando. Saben ustedes que las había en Galicia, en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en el País Vasco, entre otras regiones, y digamos que hoy se han unido y han presentado en Madrid una recogida de firmas para intentar llegar a ese medio millón de firmas y presentar ante el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para
digamos, que esto se acabe, ¿no? Para que uno pueda estudiar libremente allí donde viva, independientemente de si hay otras lenguas cooficiales, en la lengua del Estado, que es el español. Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro plató a Gloria Lago, que es la presidenta de la Asociación Galicia Bilingüe, a quien ya saludamos. Señora Lago, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Lo he explicado bien? ¿En qué ha consistido el acto de hoy de los hispanohablantes? Digamos que hoy os habéis reunido, diferentes asociaciones autonómicas, digamos, para unir fuerzas, ¿no? Sí, lo que estamos intentando es buscar el último resquicio que nos queda. Llevamos muchos años trabajando en esto. Sabemos que cuando conseguimos mover un poco a la sociedad, movilizar el voto, lo que los partidos entienden como el voto que se mueve, ahí aparecen propuestas de los partidos políticos, pero una vez alcanzan el poder, se olvidan de esto, es lo que ha sucedido en Galicia, y ya pues cansados de buscar soluciones, nos hemos planteado que, bueno, ¿por qué no utilizar algo que está ahí? Es decir, la posibilidad de llevar a la gente al Parlamento a través de una iniciativa legislativa. Entonces hemos elaborado un texto articulado en el que nosotros proponemos la libertad de elección de lengua a todos los niveles, es decir, en el nivel educativo, que se pueda estudiar en español en toda España, sin restarle, por supuesto, el derecho a las personas que quieren educar a sus hijos en la lengua cooficial. En la administración queremos volver a ver nuestro idioma en los edificios públicos, en los documentos, en las notas de nuestros hijos, en fin, en la cartelería, en todos los lugares de donde ha desaparecido. Y también queremos pues que aquellas palabras que pertenecen a nuestro idioma no les sean hurtadas, es decir, los topónimos de larga tradición histórica que vuelvan a ser oficiales, que no se exija la utilización de una lengua cooficial para acceder a una ayuda pública, que la cultura no se cierre a los creadores en español, que es lo que está sucediendo ahora en nuestras comunidades autónomas. En fin, lo que se hace en todos los países en donde hay más de una lengua oficial. En todos los territorios bilingües se respeta la libertad de elección de lengua y basándonos en ese tipo de políticas hemos elaborado esta ley. Sabemos que es complicado porque son 500.000 firmas adveradas, no es una recogida de firmas en Internet, es ¿Ya han iniciado esta campaña? Nosotros tenemos primero que formar los equipos, porque una vez que presentemos en el Parlamento este proyecto, tenemos 9 meses para reunir las firmas. Entonces, nos vamos a dar primero un tiempo, tal vez el verano, para formar equipos, para recaudar fondos, y una vez que estemos seguros de que podemos empezar, comenzará la recogida de firmas. Y esto lo quiero aclarar porque a lo largo de la tarde hemos estado recibiendo muchos mensajes de personas que quieren firmar ya, pues podrán hacerlo en cuanto esto se ponga en marcha, pero lo que sí estamos es recabando apoyos para la organización de los equipos. Personas que tengan la posibilidad de ayudarnos, que tengan pues desde una fundación, una página web, un blog, cualquier persona que pueda llegar a más personas, se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestra web, www.hispanohablantes.es, y ahí tendrá un lugar pues de acogida, si tiene alguna denuncia, alguna queja que hacer, de consulta, y también, bueno, pues vamos a ser un poco un lugar de activismo, ¿no? Señora Lago, ¿no le parece un tanto chocante que en pleno siglo XXI tenga que haber diferentes asociaciones que defiendan algo tan elemental como lo que usted nos acaba de decir, que se pueda utilizar la lengua oficial de un Estado en documentos oficiales, tanto una como otra, como puede ser la cooficial, en algunos aspectos? Porque sí que es verdad que ya en algunas comunidades autónomas, pero que en las que directamente el castellano no se utiliza, en otras todavía no. Lo digo porque Gonzalo estaba negando con la cabeza, pero sí que es cierto. En la educación muchas veces que, por ejemplo, el castellano se relegue solo a la clase de lengua castellana y que alguien pueda querer recibir matemáticas, ciencias, etcétera. Sí. Eso está pasando en Cataluña. En las demás comunidades autónomas, le hablo por ejemplo de Galicia o de la Comunidad Balear, pues lo que está pasando es que se ha implantado un bilingüismo, entre comillas, que relega el español a las asignaturas con menor utilización de texto. Es decir, nosotros en Galicia, por ejemplo, los niños solo pueden estudiar en español matemáticas, física y química, tecnología, todas las demás, filosofía, conocimiento del medio, bueno, ahora son ciencias naturales y ciencias sociales, todo eso se estudia obligatoriamente en gallego y no es el único lugar en donde sucede. Pero lo curioso es que, bueno, el mensaje siempre es el mismo,
hay que fomentar la lengua cooficial y bajo ese pretexto hemos llegado donde hemos llegado. ¿Por qué? Pues nosotros lo explicamos en la web. Yo invito a la gente a entrar porque va a encontrar muchísima información y uno de los apartados que más me gustó elaborar es el de quién está detrás de esto, porque detrás de esto lo que hay es un gran negocio. Es un gran negocio. Aparte de pues, grupos con intereses políticos, al final todo se reduce a dinero. Entonces estamos poniendo ahí, señalando a los que se están beneficiando de las subvenciones, de la venta de los libros subvencionados porque están en otro idioma. Hay una industria que se ha creado y que ataca a las personas que defendemos la libertad de lengua y engorda ese mensaje que al final en lo que se traduce es en que hay muchas personas que no se atreven a decir esto, no se atreven a reclamar pues eso, poder elegir la lengua en la enseñanza de sus hijos, porque en algunas comunidades empieza a estar mal visto. Y hay que pensar también que hay gente que se traslada de otros lugares a vivir a los lugares donde vivimos nosotros y no pueden educar a sus hijos en español. Son llamadas que recibimos con bastante frecuencia. La última la recibí de una señora pues que tuvo que renunciar a un puesto de trabajo estupendo en Galicia porque no sabía qué hacer con los niños. Personas que son trasladadas por motivos profesionales porque están sujetos a movilidad forzosa. O sea, la gente tiene que entender que eso también le puede afectar en algún momento. Bueno, en esta página web han elaborado varios informes de cómo está la situación lingüística comunidad a comunidad. Vamos a ver, por ejemplo, hemos escogido dos, para que no sea siempre Cataluña. Vamos a empezar con Galicia, por ejemplo, cómo está la situación lingüística en Galicia, y en este caso, pues en este informe, como ven, empiezan diciendo que la lengua materna o inicial en Galicia actualmente, según este estudio, es el español, es en el 75% de los gallegos. Hablamos de los pequeñitos, ¿eh? Sí, sí, de los pequeños. La visión general sería un 50%. Vale, bien. Y luego, en cuanto a los pequeños también, el 25% en el gallego. Si seguimos bajando en esta página web, es lo que dice la señora Lago, que en la lengua vehicular en primaria, el español, por ejemplo, está en matemáticas, en secundaria la añaden a las físicas, a la química. Luego, si seguimos bajando, ya vemos como, por ejemplo, dicen que las actividades extraescolares, actos académicos y culturales y concursos está casi al 100% en gallego. Añade que la administración educativa, lo que son comunicaciones, cartelería, boletines de notas, ahí lo estamos viendo, anuncios circulares, que es monolingüe en gallego, que en la universidad la lengua oficial solo es el gallego, bueno, etcétera. Los rótulos en la calle que solo están en gallego, la señalización viaria también un poco más abajo dice esta página web que es monolingüe en gallego en todas las vías, a excepción de las gestionadas por la administración central y bueno, etcétera, ¿no? Luego también habla de lo que decía la señora Lago de la cultura. Y esto es lo que está ocurriendo en Galicia, por no hablar de Cataluña, que ahora veremos, que van bastantes pasos más allá. Tenemos un semáforo, hemos puesto un semáforo ahí para que la gente lo vea de una forma gráfica, y en el semáforo pues con colores, hemos explicado cómo está la situación en general en toda España, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valencia tenemos que estar cambiando las luces del semáforo continuamente porque va a tal velocidad la imposición de lengua en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que bueno, cada día hay una noticia nueva, ¿no? Bueno, ahí está el semáforo. Esos son los semáforos, efectivamente, sí. En rojo, prohibido, el español. En ámbar, casi prohibido. Y en verde, que se puede utilizar. Pues si ven los colores, se darán cuenta de cómo estamos, ¿no? Venga, a ver, en realidad, opiniones. Gonzalo, que te veía que negabas con la cabeza muchas de las cosas que se han dicho aquí. A ver, sí, bueno, y luego más opiniones. Yo cuando hablamos del tema de la lengua en Cataluña, pues intento tener una actitud más o menos prudente porque desconozco en detalle lo que sucede allí, pero lo que pasa en Galicia sí lo conozco. Y lo conozco porque yo soy de allí y amo profundísimamente mi tierra y el idioma de mi tierra y la cultura de mi tierra, que bastante dolor y sangre ha causado el tenerla como para tirarla ahora a la basura. Perdone, cuando se refiere a la lengua de mi tierra, ¿a cuál se refiere? ¿Me permite terminar un momento? Por tanto, yo no sé lo que pasa en Cataluña, pero sí sé lo que pasa en Galicia. Y a la señora Lago la llevo observando unos cuantos años. Creo que es una persona, y Galicia Bilingüe, una organización que ven un problema en donde no existe. En Galicia no hay un problema de cohabitación lingüística de ningún lado, y creo que vive de eso, de generar un problema, de generar un odio. Además, se dice bilingüe la asociación y solo recoge denuncias contra el gallego. Consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se cargara la ordenanza del uso del gallego en el Ayuntamiento de Lugo, que se había adoptado por unanimidad. Se habla del dinero, de las subvenciones. Con respecto al tema de los libros, la literatura escrita en gallego, que no sé qué problema tiene para la señora Lago
que el Gobierno de Galicia subvencione la literatura y la creación hecha en lengua gallega. Por tanto, a mí es una labor que ya digo, me da mucha pena como gallego lo que hace Galicia Bilingüe y concretamente, sobre todo, un aspecto concreto que hace usted en particular y que yo le he visto en muchas de sus declaraciones, que es a todo el que no está de acuerdo con usted y a la gente que defendemos el uso del gallego y de la cultura gallega, que insisto, tanto trabajo y tanto sudor histórico ha generado en esa mi amada tierra, el señalar con el dedo y el satanizar al límite del pseudoterrorismo a las personas que se manifiestan defendiendo el idioma gallego con una cuestión completamente constitucional y como una reivindicación absolutamente democrática. Por tanto, yo creo que sin Galicia Bilingüe, en Galicia la convivencia era mucho más agradable. Sí, había gente que vivía mucho mejor, eso es verdad. Para empezar, lo que me gustaría decir es que usted ha partido de una premisa que a mí me parece Yo parto de mi opinión, señora Lago. Sí, pero estoy dando yo no mi le he opinión. interrumpido a usted, me ha llamado la atención, ahora me va a escuchar, por favor. Que lo que le doy es mi opinión. Usted habla de la lengua de mi tierra y yo le digo que en nuestra tierra hay dos lenguas, porque son las lenguas de los gallegos. Como las piedras no hablan, pues la lengua de Galicia son dos. Eso para empezar. En segundo lugar, cuando surgimos, en mi caso, por ejemplo, fue por dos motivos. Porque soy profesora y porque soy madre. Y porque la lengua y había que hacer oposición desde una asociación. Ya te ha respetado tranquilamente. Y porque la lengua de muchos niños se les estaba hurtando en la educación. Y eso no es bueno. Eso en Galicia no es bueno. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. En todos los países en donde hay dos lenguas, que también quieren conservar las lenguas minoritarias, se respeta la libertad de elección. Porque lo primero es la educación de los niños. Usted me dirá qué le puede molestar a cualquier persona sensata que en la administración sea bilingüe. ¿Por qué lo que se hace, por ejemplo, en Gales o en Italia no se puede hacer en Galicia? ¿A quién le puede molestar que una señal tenga dos lenguas? Yo creo que incluso eso es mejor para la conservación del gallego. A usted le parece que eso no está bien. Usted dice que incitamos al odio por pedir libertad de lengua. En mi boca que yo no he dicho. Bueno, no presuponga. Usted está diciendo que Galicia se viviría mejor si no hubiéramos surgido nosotros. Y yo le digo que lo que sería nosotros mucho más agradable. Eso es lo que he dicho. Para algunas personas, porque, yo le digo que sí tenemos que señalar. A nosotros nos señalan por defender el bilingüismo de una manera muy sañuda. Yo lo que hago es señalar a las personas que viven de esto, porque la gente debe saber que detrás de ese supuesto amor hay un negocio. Y no está nada mal que la gente lo sepa. Pero pongamos las cartas sobre la mesa. Usted no defiende el bilingüismo, usted persigue el idioma gallego. Perdone, es lo que yo no persigo el idioma gallego porque en los idiomas... Sí, un segundo. Venga, con la señora Lago, que no lo quiero enquistar ni monopolizar en ello, porque venga, el resto también. Es muy duro y yo me tengo que defender. Absolutamente, diga, venga. Para empezar, no se puede atacar un idioma porque el idioma no puede sufrir. O sea, esa forma de personalizar, de personalizar los idiomas... ¿Y qué son los séculos oscuros? Cuando el idioma más sufrió. Los idiomas pueden desaparecer. El idioma, lo que haya pasado en los años 40, 30, 20 o en el año 910, a los niños de hoy en día, pues francamente no debe afectarles en la educación. A ver si ahora vamos a rescatar el dolor del pasado, en el supuesto caso que haya producido, con la educación de los niños de ahora. Eso ya me parece una cosa inaceptable. En segundo lugar, yo no ataco el gallego y le diré una cosa. Soy de las pocas personas, creo, de mi generación, que no han sido educadas en gallego, que han vivido en un entorno solamente castellanohablante y que ha aprendido el gallego de mayor. Y lo hablo muy bien. Y como yo creo que la única forma de conservar una lengua es hablarla, lejos de atacarla, la estoy defendiendo porque la hablo. Muy bien. ¿Está? Venga, más opiniones, Rafa. Yo creo que aquí acabamos de asistir a un ejemplo muy práctico y además en directo de cómo funciona este tipo de conflictos. Hay una asociación, un conjunto de asociaciones que están reclamando algo tan extraordinario como poder educar a los niños en español en España, y la respuesta, a mi juicio, desmedida, incluso desagradable, de Gonzalo Cortizo, que ha incluso hablado de odio, ha hablado de pseudoterrorismo, ha hablado de que sin esta asociación en Galicia se veía mejor. Es decir, ese ataque furibundo del mundo nacionalista, no estoy diciendo que, Gonzalo, que tú seas nacionalista, es un ejemplo de lo que está pasando, porque yo me he entrevistado con muchos padres catalanes que se ven acosados de una manera muy similar, con unos adjetivos tan gruesos como eso. Pasa en Galicia. Eso se lo han inventado en Galicia. Han visto el conflicto catalán. Jo soc valenciano parlant i jo tinc dues llengües, el castellà y el valencià. Vostè ha dit que vostè sols té una llengua, que és el gallego. Nosotros somos bilingües.
bilingües. En Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Baleares, en Cataluña, tenemos la fortuna de ser bilingües. En el momento que se conculcan los derechos de los padres para poder elegir la lengua de los hijos, estamos asistiendo a una política lingüística totalitaria con fines políticos. Exactamente. El separatismo, desgraciadamente, está utilizando la lengua con fines políticos, no para comunicar, sino para dividir. Y yo creo que el ejemplo, Gonzalo, que desgraciadamente has dado tú, hablando de odio, de pseudoterrorismo y de todos esos adjetivos tan gruesos y tan desagradables, es un ejemplo de lo que se está enfrentando esta gente en Galicia y en Cataluña. Pero son adjetivos que no los pongo yo en mi boca. Me veo muy satisfecho de lo que me pasa aquí. Tranquilidad. A ver, más opiniones. Benjamín. Sí, hombre, a mí me gustaría dejar claro una cosa en que yo creo que se pierde en el debate de las lenguas. Galicia es España. Galicia es parte de España como Murcia, como Madrid, como Valencia o como Baleares. Es parte de España. Cualquier español que viva en Galicia tiene los mismos derechos, ya haya nacido en Burgos, en Zamora, en Cádiz, sobre el papel digo. Debería tener los mismos derechos, ya haya nacido en Cádiz, en Burgos, en Zamora, en Lugo, en el mismo Santiago de Compostela, exactamente los mismos. Por lo tanto, hombre, yo creo que el derecho de cualquier persona a estudiar en la lengua oficial del Estado, del país, de España. No he dicho nada sobre eso, Benjamín. No, pero bueno, hombre, si eso no se está produciendo en Galicia, y creo que no se está produciendo, entonces ya tenemos un conflicto. Porque cuando se violan los derechos fundamentales de alguien, da igual que sean muchos o pocos. No hay ningún problema, Benjamín. Bueno, que no hay ningún problema. Hombre, ahí seguramente... Ahora contestará Gonzalo. Venga, Benjamín. No sé si hay un problema generalizado. Yo supongo que no hay un problema generalizado, Gonzalo, pero estoy también seguro de que han existido problemas. Lo que pasa es que es más fácil callar y agachar la cabeza y pasar por el aro, a lo mejor, que enfrentarte a todo un sistema. Pero cuando se está violando el derecho fundamental de una persona a educar a sus hijos en el idioma de su propio país, creo que, aunque sea minoritario, es un problema y creo que hay que arreglarlo, y creo que esas personas tienen derecho a reclamarlo, por supuesto que sí. Y lo seguiremos haciendo a pesar de esos grupos a los que usted aludía, porque, vamos, a mí no es una cosa que me guste sacar a la luz, pero ya que usted lo menciona, lo voy a decir. Yo estuve durante varios años viviendo con protección policial. ¿Ves? Y a mí me entraron en el garaje de mi casa. Claro, es que no, terroristas no. Es que eso está ahí. Pero ¿por qué es que defender el derecho, si dice que la protección la llevaba ella? Claro, es que defender el derecho que yo estoy defendiendo no sale gratis en Galicia. Claro. ¿Por qué hay ese interés tan grande en que no se consiga lo que queremos conseguir? A ver. Balbás, Roman y luego una última. Venga. Bueno, yo creo que en España estamos todos de acuerdo, por lo menos, no sé si el 90%, en que las culturas gallega, vasca, valenciana y catalana, hay más, ¿no? Pero vamos, las que tienen lengua, porque la cultura castellana y la aragonesa, desde luego, históricamente tienen su cultura, y probablemente más fuerte que nadie, desde luego, en el mundo, porque el español es la lengua más grande del mundo occidental, después del chino, o sea, incluidos todos los chinos. Segunda lengua materna. Todos. Sí. Y la segunda en el mundo occidental de los negocios, que es el inglés el primero. Y eso es así, y va más, ¿no? Y es un enorme activo para los españoles. Probablemente entre el 12 y el 15% del PIB de España procede de la lengua española. Es decir, tanto como el turismo. Sí, el que lo quiera saber, que lo sepa, y el que no, que lo aprenda. Eso está clarísimo. Pero eso es distinto de que estas culturas enriquecen España, son España, es la historia de España, y se deben defender perfectamente, y no es incompatible con la defensa de la libertad de lengua, de que los padres dejen a sus hijos. Y si se puede hacer económicamente, dentro de un orden, se puede hacer, dentro de un orden. Bien, yo creo que Galicia y Valencia no tienen gran problema. Valencia, bueno, que no tenemos gran intentan problema, un poquito. No tenemos gran problema. Bueno, pues que lo peleen los de allí. Empieza a verlo. En mi opinión. En mi opinión, Cataluña y el País Vasco tienen un problema mucho mayor, y te doy datos. Bueno, que tenemos a un consejero, yo llevo en Valencia, de educación en Valencia, 25 años. Balbás, escucha, porque has hecho una afirmación, te contesta Rafa. Yo soy valenciano. Además es que siempre se da la misma ecuación. Nacionalismo es igual a persecución del castellano. Tenemos a un conseller de educación que se llama Vicent Marsá, que es partidario de los países catalanes. Bueno, pero eso lleva 2 años. Y en solo 2 años se ha llenado el semáforo. No ha conseguido
adoctrinar a nadie todavía, pero que no ha conseguido adoctrinar a nadie. Lo va a intentar. ¿Sabes los problemas que existen ya a día de hoy en la Comunidad Valenciana, que llevamos afortunadamente 20 años de retraso con respecto a lo que ocurre? Déjame darme argumentos. Bueno, pues venga, yo entiendo tu argumento, pero no le comparto. ¿Cuál es? En el caso de Valencia no le comparto. Yo creo que el problema está muy centrado en Cataluña y menos en el País Vasco. ¿Por qué en Cataluña? Porque el 87% de los profesores, y es oficial, son independentistas en Cataluña. Suelen tomar la educación en general. Están utilizando como instrumento político el adoctrinar a nuestros hijos para una instrumentación política de poder y de dinero y de intereses y de negocio, y eso no se puede permitir. Por eso hay que dar libertad de elección de lenguas a los padres. Oye, no me interrumpas más, que si yo los de Valencia tengo casa hace 25 años ahí, si lo veo que me metan, pero no lo comparto para nada. ¿Yo qué quieres que te diga? No lo comparto para nada. Ahora, señora Gloria, enseguida, Balbás. Bueno, tenemos que hacer una brevísima pausa. Bueno, pausa de publicidad, porque veo que Balbás no consigue concluir su argumento. No, yo ya he terminado, ¿eh? Ya has terminado, pues venga. Luego Román. No comparto lo de Valencia. No compártelo, venga. 50 segundos, es solo un consejo de nuestros patrocinadores y regresamos aquí al Gato para seguir analizando la actualidad. Volvemos en 40 segundos. Ana, ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? ¿Qué hago, Eduardo? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. ¿Y cómo lo hago? Yo te la vendo y tú seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. También te puedo ayudar a ti. Llámame o ven a verme. Soy Eduardo Molet. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Venga, aquí seguimos en el Gatálogo. Estábamos hablando de esta plataforma que es hispanohablantes.es, donde van a iniciar una recogida de firmas para que en todo el territorio nacional español se pueda estudiar y utilizar la lengua española, que es la lengua oficial del Estado, sin ningún tipo de problemas y en libertad. Ojo, también con las cooficiales. Quien quiera utilizar el gallego, el catalán, el valenciano, que lo use, pero que quien quiera utilizar el español también lo quiere hacer. Y hay en algunas partes de España que no ocurre. Venga, Román. ¿Dónde no ocurre? Donde hay dos lenguas. En las que no hay dos lenguas no hay ese problema. Claro. Eso es obvio. Tenemos una aplicación que se llama Català App, que un día la comentamos aquí, que ha costado, la Generalitat ha dado 6 millones de euros, y que los cómplices necesarios de que una aplicación que es exactamente igual con los comercios de Cataluña, como eran las estrellas de David que les hacían ponerse a los judíos en el gueto de Varsovia, en el que se les señala con un semáforo rojo, amarillo y verde el nivel de uso del español en los comercios para que la gente no vaya y no los compre, eso funciona y pulula en España actual. Y yo no sé cómo Google y cómo Apple Store siguen distribuyendo esa aplicación, en el que usted señale al que no le hable en catalán, perfecto, no sea del catalán bueno, y marque al que le hable en español o no le trata bien, porque así ya sabemos dónde no ir. Y eso y poner cruces y estrellas de David en el abrigo es exactamente lo mismo. En la Comunidad Autónoma del País Vasco no se puede, si quiere uno estudiar solo en español, que también es un derecho constitucional, no se puede hacer. No es posible. Los ayuntamientos de Euskadi han aprobado, los nacionalistas, mayoría, el que dirigirse solo en euskera a los ciudadanos y al resto de administraciones del Estado. Esto que iba a ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque es obvio que es recurrible por el Estado, por el Gobierno, no se ha recurrido porque es parte del precio que Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy han pagado por los presupuestos. Claro. La renuncia a eso, es decir, que si el Ayuntamiento de Guetaria le escribe al de Camas o a cualquiera de estos, le manda una carta en euskera,
que vamos, porque además hay una cosa en Euskadi que es muy divertida, ¿no? Que no tenemos una lengua latina, para mayor patrimonio de España y para mayor patrimonio de los vascos. Entonces, el tema de la lengua en el País Vasco es muy complicado porque la gente que va a ir de fuera a trabajar no puede ir, no puede llevar a los hijos a aprender, porque los tiene que dejar en su región, porque allí no van a aprender en español, y el euskera de verdad que no se aprende en 10 minutos, ¿eh? Es un tema bastante más serio. Y luego, claro, si es una política, es política nacionalista, pero nacionalista en muchos casos, como el País Vasco, con Z, no con C. Sí, sí. Es decir, que el ámbito de funcionamiento, la lengua es una utilidad. ¿Puedo poner un ejemplo práctico que me pasó el otro día? Vamos mal de tiempo, o sea que venga. El ámbito de funcionamiento de un vasco es donde puede hablar. Y si solo para hablar entre 2 millones, que es Euskal Herria, donde se habla el euskera, pues ya le tienes esclavizado, ya le tienes un ser operativo. Bueno, vamos a ver, yo por entender lo que ha dicho Gonzalo, que bueno, que si bien es cierto que Gonzalo dice lo que le da la gana, sí que es verdad que ha utilizado palabras gruesas, que es verdad. Lo de pseudoterrorismo, acusarla a Gloria de pseudoterrorista. No he dicho no. Perdona, es lo que has dado a entender. Que ahora, si ahora lo quieres matizar, lo matizas. No matizo. Me he debido explicar mal. A ver. Corrijo el error y si lo he provocado yo, pues pido disculpas. No, lo que digo es que desde Galicia Bilingüe se ha satanizado a la gente que defiende el idioma gallego y la cultura gallega con vinculaciones, o yo lo he visto así, con vinculaciones al terrorismo, al extremo nacionalismo, y esto se ha hecho con repetidas manifestaciones públicas, muchas de ellas de Gloria Lago, y con listados a veces de periodistas y unos más menos. Y con respecto al tema... Un segundo, Gonzalo. Has hecho el matiz porque desde luego no habías dado a entender eso, ni habías hecho eso, cosa que te agradezco el matiz. Pero dicho lo cual, yo, Gonzalo, por entender tu punto de vista. En Galicia, porque a lo mejor dices que no es verdad, cuando dices que no ocurre eso, no ocurre que, por ejemplo, Gonzalo, ¿me dejas? No ocurre que en educación primaria solo se enseñe el español en matemáticas, que se podrá estar de acuerdo o no, que en secundaria matemáticas, física y química, que en bachillerato el decreto que regula el uso de las lenguas en la enseñanza establece que han de repartirse de forma equilibrada, que en las actividades extraescolares, en los ciclos formativos, es 100% en gallego, que en la administración educativa, comunicaciones, cartelería, es monolingüe en gallego, que en la universidad solo se utiliza el gallego, que en los rótulos en las calles es solo en gallego. Aquí se podrá estar de acuerdo o no, pero ¿esto está ocurriendo o no? No todo eso es cierto. Porque entonces ya... ¿Qué no es cierto? ¿Puedo contestar? Sí. Uno, no todo eso es cierto, y luego simplemente, no sé, si habéis visto mi tono y ha habido más de una persona en la mesa, entonces como lo has visto tú, Rafael, pues me lo replanteo. No pretendía ser en ningún caso desagradable con la invitada, pero sí rotundo. Y sí rotundo porque antes planteaba Román el tema del nacionalismo, el idioma, la lengua, el nacionalismo, es política. Bueno, pues el caso gallego eso también es diferente. El tipo que más ha hecho por el idioma gallego y por la normalización del idioma gallego ha sido Manuel Fraga Iribarne en la televisión de Galicia. No hay ningún problema con el idioma social asumido, no hay un conflicto, no se habla en el ascensor. Por eso yo he empezado mi discurso diciendo... Cuando aquí se habla de este asunto en Cataluña, yo doy un paso atrás porque no lo conozco, pero lo de Galicia sí lo conozco. Y la llegada de Galicia bilingüe en el momento político en el que llega, también lo conozco. Venga, concluimos. Última reflexión, Gloria. Sí, bueno, en primer lugar, estamos recibiendo muchísimas quejas de Valencia. Algo está pasando allí, Algo está pasando allí. Y en lo que se refiere a Galicia, pues sí. Cuando llegamos nosotros, para alguna gente fuimos muy incómodos, porque cuando llegamos nosotros, ¿qué estaba pasando? Pues que gobernaba el bloque con el PSOE, y ni siquiera esas asignaturas se podían estudiar en español. A usted a lo mejor le molesta, pero a mucha gente que se puso cada uno de nosotros sí veía un conflicto ahí. Y es que si no lo viera, sería para hacérselo mirar, O sea, si la gente viviera tan tranquila como usted dice, con esa situación, mal estamos. Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo. Y en cuanto a la apreciación que decía usted de que nosotros satanizamos a las personas, no, simplemente cuando nos pasaba algo y teníamos que ir a la policía, pues claro, salía en la prensa. ¿Eso es satanizar? No me refiero a eso. Se refiere a eso. Se refiere a cuando entraban en mi casa, cuando me rompieron el coche, cuando pintaron mi instituto, cuando todo eso. Y muchas cosas que no denunciamos para que la gente que recogía firmas no tuviera miedo. Nos hemos callado muchas cosas para no asustar. O sea, que no diga usted que satanizamos. Sobre todo que la reflexión... Satanizaban solos. Yo, Gonzalo, y a toda la gente de la mesa que nos está viendo, no entiendo por qué el hecho de querer que la gente que considera que este informe sí que es cierto y que quiera que haya una libertad de poder estudiar en español en Galicia, al igual que el gallego, no sé por qué crees que eso es ir en detrimento del gallego, si es que ocurre lo que se dice en este informe. Yo digo que a mí no me gusta la gente que crea problemas donde no los hay. Bueno, y Galicia bilingüe responde a ese perfil. Vale, pues Gonzalo considera que no hay problemas donde Galicia bilingüe en este informe considera
que sí los hay. Ustedes saquen sus propias conclusiones, y sobre todo los gallegos, que son los que lo sufren o lo disfrutan en este caso, lo que sea, el hecho de poder utilizar en libertad dos lenguas, que para mí es un patrimonio cultural. Yo soy catalán y soy bilingüe al 100%, y bien orgulloso que estoy, pero oye, sí que es verdad que en Cataluña en este caso se impone muchas veces el catalán en detrimento del castellano. Gloria, venga, no hay tiempo para más. Diga. Solo un segundo. Yo estoy convencida de que si la educación no fuera así, habría más gente que hablaría el gallego. Es decir, los chicos, le aseguro a usted que de esta manera no van a cambiar de idioma, que es lo que se intenta. Bueno, Gloria Lago, seguiremos atentamente la evolución de esta iniciativa de ley popular, esta recogida de firmas. Ya le digo, necesitan $500,000 para llevar al Congreso a intentar que esto de alguna manera se corrija, sobre todo en las comunidades donde es más flagrante. Gracias por haber estado aquí esta noche y buenas noches. Muchas gracias. Y señores, voy a despedir a la mesa porque a continuación les vamos a pedir muy encarecidamente que no se pierdan el siguiente reportaje sobre una familia que padece una enfermedad rara. Estas enfermedades se llaman así porque las sufren solo 5 de cada 10.000 habitantes, lo que no significa que las padezcan pocas personas, ya que existen en el mundo 7.000 dolencias de este tipo que afectan al 7% de la población. La problemática de este tipo de circunstancias es que al afectar una determinada enfermedad a tan pocas personas, esto provoca en muchos casos la escasez o inexistencia de tratamientos. Ello genera la existencia de necesidades especiales aún no cubiertas en el ámbito sanitario, social, educativo o laboral, y que sea necesario apoyar desde las administraciones los procesos de investigación para avanzar en el conocimiento de estas enfermedades con el fin de poder identificar las terapias. Pero además significa que las personas que sufren estas enfermedades, que en muchos casos son crónicas o degenerativas o muy dolorosas, tanto física como psíquicamente, necesitan el apoyo y cariño de la sociedad civil. Por ello, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte hoy nos quiere presentar a algunas personas que representan a este colectivo en la localidad, dado que mantiene un protocolo de colaboración con las asociaciones y fundaciones y otras entidades que tratan de mejorar la vida de estas personas, con el objetivo de concienciar, apoyar y facilitar el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad de estas enfermedades, con el fin de proporcionar información y formación a los colectivos que intervienen directamente en la vida de los enfermos, con charlas, talleres informativos. En definitiva, con la meta de poner en marcha acciones conjuntas para la recaudación de fondos que permitan avanzar en la investigación en torno a estas enfermedades. Boadilla presenta este reportaje para daros a conocer la enfermedad síndrome de Sotos. Con él os dejamos, así que Rafael Núñez Huesca, Benjamín López, Román Cendoya, Gonzalo Cortizo y José Luis Olvás, gracias a los 5 por haber estado aquí esta noche. Seguro que no les va a dejar indiferente este reportaje, no se lo pierdan. Yo como madre me di cuenta nada más nacer, porque María era muy larga, se había quedado dormida durante el parto y la verdad es que nos costó bastante que alguien nos dijera que nuestra hija tenía algo. Finalmente nos dieron el síndrome de Sotos, la gente me dice qué horror para ti, y yo siempre digo que ese momento, ese día en el que a mí me dieron el diagnóstico de mi hija, realmente respiré. Respiré porque creo que lo peor para una madre es la incertidumbre sobre lo que le pasa a tu hijo, y ya tenía algo contra lo que luchar. Así que dije, bueno, pues ahora yo tengo dos opciones. Puedo o luchar por ella, creo que es el papel de madre que tenemos que tener, o puedo entrar en una depresión porque la verdad no es un diagnóstico bueno el que me acaban de dar. Entonces pues decidí que la opción era luchar por ella, conseguir la mejor calidad de vida para ella y su futuro. María está afectada por el síndrome de Sotos, que es una enfermedad rara de origen genético y es de sobrecrecimiento. También se conoce como gigantismo cerebral. Tienen afectadas muchas partes físicas como psíquicas. Tienen un déficit cognitivo y sobre todo a María lo que más le ha afectado es la hipotonía muscular que tiene, que le ha generado una escoliosis. Llevamos 4 operaciones de columna y vamos a ir por la 5ª. Decidí que tenía que hacer una asociación en España, que nos teníamos que juntar los padres que tuvieran hijos con síndrome de Sotos y luchar por ellos. Entonces buscamos una federación que nos diese más voz y que nos diese más visibilidad y más ayuda, y esa fue la Federación Española de Enfermedades Raras. Y gracias a estar pudimos conseguir el perro de asistencia que ahora mismo tiene María. Que una familia pueda pagarse un perro de asistencia, habrá familias, pero lo normal es que no podamos acceder a ellos. Entonces, pues gracias a esta federación llegó Viernes, que es un perro de asistencia para sus rasgos de autismo, y la verdad es que nos cambió la vida totalmente con Viernes, porque esas conductas, esas fugas que ella tenía se dan muchísimo menos, con lo cual la familia va mucho mejor.
Vives en tu día a día con la enfermedad rara, pues finalmente tú vives en tu municipio, haces vida en tu calle. Cuando de repente te llaman del ayuntamiento y te dicen, oye, mirad, es que estamos interesados en escucharos, en saber qué necesitáis, en qué queréis. No tienes palabras para agradecer, solo con que nos escuchen, con que nos citen un día, pero si encima ya se comprometen a hacer un protocolo para ayudar a estas enfermedades raras, donde nos van a escuchar mes a mes, porque ya está formado un grupo de trabajo, hace que no te sientas sola, porque casi todos los municipios a la atención temprana te la cubren. La atención temprana es hasta que los niños tienen 6 años, pero es que en una enfermedad rara hasta los 6 años no, es que es una atención que necesitas toda la vida y no puedes económicamente planteártela toda la vida, porque realmente te produce un empobrecimiento a la familia. Y cuando ves que un ayuntamiento te dice, vale, firma un protocolo de actuación, pero es que además te voy a dar una ayuda postemprana, donde tu hija va a estar tratada por fisios, por logopedias, y muchos de los gastos los va a correr a cargo del ayuntamiento, pues la verdad es que no tienes palabras para agradecérselo como madre, como familia. Los retos que tenemos para ella es que esos trastornos de conducta que van cambiando los podamos tratar con ayudas de profesionales para que el día de mañana pueda tener unas relaciones sociales lo más normalizadas, entre comillas. María ha estado mucho tiempo en ese colegio de integración, pero realmente hay mucho que hacer en la integración, porque la integración en un colegio no es solo intentar cuidar físicamente al alumno que tiene esa necesidad educativa especial, sino hay que sacarle para adelante. Cuando tengan a María delante, cuando quieran realmente hacerle un futuro, cuando vean que puede estudiar, a dónde puede llegar María, que se olviden de los límites que tiene María. Tiene límites como tenemos todos, tiene muchos, quizá más que nadie, pero tiene muchas capacidades. Y si explotamos esas capacidades, María podrá tener un futuro bueno. Un futuro en el que podrá seguramente desarrollar una profesión, en la que seguramente pueda tener su casa o vivir en un piso tutelado, pero siempre que haya gente que vea sus capacidades y no sea lo único que tiene delante sus límites.